pero fue detenida en seco por su pregunta. Tienes una hermana que nadie conoce, pero lo que lo recibió fueron las frías palabras de Camelia. Qué grosero de tu parte sugerir tal cosa. No piensas antes de hablar. Justo en ese momento, Claude pasó y dijo que estaban en su camino. A medida que Claude se acercaba más y más al aviso, Camelia hizo una reverencia respetuosa en saludo, pero él estaba claramente todavía enojado por lo que sucedió ese día, ignorándola y se fue directamente. Ella sintió algo de tristeza y recordó sus palabras. Él dijo eso hace unos días. Camelia estaba usando ropa de mujer nuevamente, porque el color de cabello fue elegido personalmente por Marilyn. No tenía forma de negarse. Su exquisita belleza hacía que Marilyn sintiera celos. Te ves tan hermosa, no como un hombre. Incluso sospecho que en realidad eres una mujer. No es ridículo, murmuró Marilyn para sí misma y luego abrió una caja. Este es mi regalo para ti. Protegerá tu corazón. Al ver cuánto se preocupaba Marilyn por ella, Camelia estaba verdaderamente agradecida con ella, pero luego dijo con una expresión seria, que me vea bonita no significa que no sea un hombre, y protegeré mi corazón yo misma. Desabrochó su pecho, para revelar que llevaba un chaleco antibalas. Cuando llegó al salón de recepción, su confianza anterior se desvaneció, porque Claude seguía mirándola. Ian también había llegado. Wade había emitido una orden de que los criminales podían ser asesinados en el acto, pero Claude dijo que si mataban a los criminales en el acto, el rehén estaría en peligro, y ese rehén no era otro que Camelia. Claude insistió en que no podían poner a Camelia en peligro. Camelia no había esperado que él estuviera tan preocupado por ella, especialmente porque había dicho que podía soportarla. No hace mucho, Wade también había considerado este punto, así que había traído a Ian para ayudar, ya que Ian era conocido como una máquina de matar. La razón por la que Wade insistió en aceptar ayuda de un país enemigo fue porque la familia llegaría a la capital 2 días después, así que necesitaban resolver este asunto antes de entonces. De lo contrario, si el marqués se enteraba de lo que le hicieron a Camelia, podrían enfrentar más que solo confinamiento. Pero Claude estaba en desacuerdo con su idea de poner a Camelia en peligro, solo porque temían el confinamiento. Así que se dio la vuelta enojado y se fue. Amelia también se levantó para irse, porque tenía que actuar con Claude antes de irse. Le dio instrucciones específicas a Ian para que no se mostrara. De lo contrario, las cosas se complicarían, y ella afirmó con firmeza que no lo necesitaba. Para protegerla, ella se protegería con su daga. En el camino al Louvre, Claude y Camelia cayeron en un incómodo silencio nuevamente. Camelia trató de romper la incomodidad, hablándole, pero él seguía mirando por la ventana, como si no hubiera escuchado. Entonces mencionó que Ari había sido despedido, así que ahora no tenían a nadie que los guiara. Camelia se quedó impactada cuando Claude dijo que los guiaría él mismo, ya que la última vez que fueron al Louvre, fue ella quien lo dejó salir. No te preocupes, memoricé los caminos. Ya lo hemos arreglado. El informante del Louvre revelará tu información a los criminales, así que tendrán la excusa para secuestrarte, y luego todo irá sobre ruedas. Después de decir esto, él guardó silencio nuevamente. Después de mucho pensar, finalmente dijo lo que había estado guardando. Eso era, que había visto a una mujer que se parecía exactamente a Camelia. Hace unos días, su corazón se saltó un latido, y luchó por mantenerse calma. La capital es tan grande. Debe haber personas que se parezcan a mí. Torin también dijo que vio a una mujer que se parecía a mí, pero Claude claramente no era tan fácilmente engañado. Quería encontrar a esa mujer para confirmar algo. Creo que podría ser esa mujer, Camelia. Después de salir de la carruaje, vagaron por los alrededores del Louvre. Se mantuvieron muy cerca el uno del otro en el camino, pero Camelia siempre pensó que era inapropiado, porque si ella fuera la sospechosa, no querría hacerse enemiga de la casa Yar. Pero Claude estaba despreocupado, creyendo que si Camelia pretendía ser su amante, sería su excusa para secuestrarla, porque a simple vista no se parecía en nada a su hermana. Pero la señorita Selby es tu amante. No es este un conocimiento común. Si Marilyn es mi verdadera amante, entonces tú eres mi amante secreta. De repente, la atención de Camelia se centró en un hombre con un sombrero en el puente que era claramente el doctor, que había frecuentado el negocio de su madre cuando era niña. Claude interrumpió repentinamente sus pensamientos. Era hora de que él se retirara. Tendré dulces esperándote, señorita Camelia. Claude realmente la llamó por su nombre real, lo cual la asustó mucho. Preguntó con cuidado si él la había llamado Camelia. Claude se agachó y explicó que solo había hablado de manera casual, mientras su cálido aliento soplaba en su oído. Siéntate aquí, pronto vendrán a acercarse a ti. Parecía preocupado y le dio una palmadita en el hombro, insistiendo en que tuviera cuidado. Viéndolo alejarse,
Camelia se volvió pensativa. Aunque no puede soportarme, sigue siendo tan amable como siempre. Me está tratando solo con la gracia que se espera de un par de alto rango. ¿O realmente me cree una mujer? Camelia esperó sola durante mucho tiempo, y finalmente alguien se acercó a ella, pero nunca esperó que enviaran niños. Preguntaron si podía ayudarlos a comprar pan. Amelia se preocupó de que si cooperaba demasiado fácilmente, los sospechosos se volverían sospechosos. Así que les dio una moneda de oro, y les dijo que compraran lo que quisieran. Al ver esto, la niña de repente se puso agitada. No, los adultos se quedarán con el dinero. Por favor, cómpranos pan, solo un pan, por favor. Al ver esto, Camelia sugirió suavemente que ocultaran el dinero. Luego accedió a comprarles pan. Después de volverse, su expresión se oscureció. No podía aceptar que los criminales usaran a niños tan lastimosos para sus crímenes. La niña que lideraba el camino le recordaba a ella misma. Cuando era niña tenía la misma edad que ellos, cuando buscaba por todas partes panaderías baratas y deliciosas. Deben estar hambrientos. Apurémonos. Poco sabía Camelia que su amabilidad más tarde le salvaría la vida. No había terminado de comprar pan cuando la niña dijo de repente que ya no tenían hambre y que querían regresar. Camelia finalmente notó el camino detrás de la niña. Era un pequeño camino que conducía al Louvre, y supuso que los sospechosos habían tendido una emboscada allí, así que le pidió a la niña un favor. Después de susurrar algo a la niña, ella los despidió alegremente con una sonrisa. Depositó todo el pan que compró en la tienda, pidiendo al tendero que se lo diera a los dos niños. Cuando regresaron, y solo tomó un pan para ella. Después de organizar todo esto, se puso en camino hacia el Louvre, como ella esperaba. La gente estaba emboscando a lo largo del camino. Entonces fue drogada por los sospechosos, su bolso cayendo al suelo. Los sospechosos originalmente creyeron que sería difícil secuestrar a una dama noble. En este punto el doctor sintió que Camelia le resultaba familiar. Así que decidieron atar a Camelia y llevársela primero. Después de que se fueron, Claude llegó a la escena. Si seguían las huellas, podrían encontrar la base de los sospechosos. Pero Claude no podía esperar refuerzos. Necesitaba encontrar a Camelia ahora. Ian dijo que quería ir con él, pero Claude se lo negó. Príncipe Ian, sería mejor que te mantuvieras al margen. Camelia ha sido secuestrada y quieres que me quede quieto. Esto es parte de nuestro plan. Hablando estrictamente, esto es un asunto del Imperio Qian. Puede ser un asunto de estado para ti, pero para mí es un asunto personal de Camelia. Sus palabras hicieron que Claude perdiera momentáneamente el enfoque. Entonces Claude le preguntó a Ian qué significaba Camelia para él. Ian se detuvo de inmediato y respondió: alguien con quien compartir mi futuro. Mientras estaban en confrontación, los niños de antes aparecieron. Ellos reconocieron inmediatamente que la bolsa pertenecía a Camelia. El temperamental Ian sacó su espada de inmediato, amenazando a los niños, para que dijeran dónde había ido la dueña de la bolsa. Claude lo detuvo. Por favor, guarda tu espada. Príncipe Ian, solo son niños. Al escuchar esto, Ian solo sonrió, pensando que si Claude supiera que Camelia no era un hombre. No creía que Claude pudiera mantenerse tan tranquilo. Se burló de Claude por no entender eso. Cuanto más inocente, más cruel. Ignorando sus palabras, Claude avanzó hacia los niños. Los niños gritaron: por favor, déjanos ir. Dijeron que si llevaban a esa dama, nos dejarían libres. El tendero de antes también corrió hacia allí, y les explicó que estos niños son inocentes. Los criminales son muy feroces, y los residentes cercanos no se atreven a desafiarlos. Los vi ir hacia ese callejón. La chica temblando reunió valor. Esa amable dama me dijo que guardara esta bolsa. Me dijo que si me encontraba con un hombre guapo de ojos azules, debía dársela a él. Claude abrió la bolsa, y el pan dentro era tan fuera de lugar, como era de esperar. Cuando miró hacia arriba, vio las marcas que Camelia había dejado. Las migajas de pan les mostrarían el camino. Mientras tanto, en un bote roto junto al río, Camelia estaba vendada y tirada en el suelo. Un secuestrador estaba a punto de cortarle los dedos para enviar a Claude, pero fue detenido por el doctor cercano. Pensó que Camelia se veía demasiado familiar, y Camelia lentamente abrió los ojos. Vio a un grupo de secuestradores de pie frente a ella. Sus nervios se tensaron al instante. El doctor se agachó a su lado, examinándola de cerca. Finalmente se dio cuenta de que, excepto por su cabello y pupilas, realmente se parecía a Laura. Pensó que ella era la hija de Laura, y exclamó que había crecido. Luego le quitó la tela de la boca, pero se encontró con su ira. ¿Por qué ustedes atacan a mujeres y niños? ¿Por qué hacen cosas tan despreciables? Al escuchar esto, el doctor aún se mostró esquivo. Vives en lujo todos los días. No parece una pregunta que debas hacer. Camelia continuó reprendiendo. Tienen armas. Deberían enfrentar a las personas que están armadas, en lugar de secuestrar a mujeres y niños. No están impartiendo justicia. Están cometiendo crímenes,
¿Qué sigue? ¿Prisión o asesinato? Los secuestradores acusados oscurecieron sus rostros de inmediato. Luego fue abofeteada por el doctor. Al verte hablar tales tonterías, puedo confirmar que no eres la hija de Laura. Debo haberte confundido. Luego planearon cortarle el cabello para amenazar a Claude. Camelia suprimió su miedo interior y mencionó deliberadamente a los niños, ayudando a los secuestradores a ganar tiempo. Preguntó si realmente planeaban matar a los niños, que los ayudaron. ¿Por qué se preocupan por eso? De todos modos, todos han sido abandonados por sus padres. Es por culpa de ustedes, nobles, que la gente no puede llenar sus estómagos y abandona a sus hijos. Es decir, es tu culpa que esos niños se hayan vuelto así. Al escuchar esto, Camelia lo encontró risible. No te defiendas de manera tan arrogante. Usas a los niños como herramientas criminales y los matas cuando terminas. Eso es justicia con esas palabras. El secuestrador le agarró el cabello con rabia y le dijo que se callara ante sus amenazas. Camelia se mantuvo valiente. El secuestrador estaba atónito de ira y rápidamente le cortó la mitad del cabello. No entendía por qué ella seguía tan arrogante, negándose a renunciar a su dignidad incluso en la puerta de la muerte, pero creía que una vez que se derramara sangre, ella se rendiría. Después de todo. Ya había habido 12 nobles que murieron a manos de ellos. El doctor también se burló de eso. Probablemente no sabía lo que era una vida así, inferior a una hormiga, pero lo que los secuestradores no sabían era que esos niños que abandonaron ni siquiera valían la pena como hormigas. Habían sido protegidos, porque Camelia había anticipado que los secuestradores matarían a los niños. Entonces se liberó. Se levantó lentamente e informó a los secuestradores que los niños ahora estaban bajo la custodia de los guardias. Tengo curiosidad por saber cómo planean silenciarlos. Lo que les espera es ser llevados por los nobles que más odian. Además, no soy la amante del joven duque. Soy Camelia, la hija del segundo hijo del marqués Bael. Mi familia no me necesita ni me quiere. Si aprietas el gatillo, expondrás tu posición. Dudo que visionarios como tú elijan morir en vano. Pero los secuestradores no creyeron que un marqués abandonaría a su propio hijo, pensando que podrían escapar llevándola como rehén. Sin embargo, sus siguientes palabras los paniquearon completamente. Les he dicho que soy prescindible. Los soldados me dispararán primero, luego capturarán a todos ustedes de un solo golpe. Por eso estoy aquí viendo las migajas en su mano. Los secuestradores finalmente se dieron cuenta de que ella había dejado marcas, sin que ellos se dieran cuenta. Los engañados secuestradores decidieron inmediatamente matarla, para ganar tiempo hasta que Claude llegara. Amelia pretendió querer saber por qué hicieron esto antes de morir, pero nunca esperó que la razón era simplemente que no podían comer lo suficiente. Los adornos que llevas son suficientes para alimentar a mi familia durante varios meses, pero ahora las joyas y el dinero son inútiles. Si nos exponen aquí, se acabó. Un secuestrador emocionalmente agitado apuntó con un arma a Camelia. El doctor intentó detenerlo, pero era demasiado tarde. El secuestrador ya había apretado el gatillo. Entonces Camelia cayó en un charco de sangre. El disparo rápidamente expuso su posición, y la Guardia Imperial corrió con velocidad relámpago, dándose cuenta de que serían completamente aniquilados. El doctor pensó en una manera de evitar exponer al cerebro. Se apuñaló en el brazo con una espada, para pretender ser un rehén suplicando a los guardias que lo salvaran. Entonces alguien preguntó dónde estaba la joven. Miró hacia arriba para ver a Claude e Ian, mirándolo con ojos penetrantes. Al siguiente segundo, un arma fue presionada contra su cabeza. El rostro de Claude estaba tan oscuro que podría asustar a cualquiera hasta la muerte. El doctor, temblando, señaló una puerta. Al oír al doctor decir que Camelia estaba muerta, Claude sintió que el cielo se había colapsado. La imagen de Camelia tendida sola en un charco de sangre apareció en su mente, inmovilizándolo en el lugar, incapaz de moverse justo en ese momento. Ian detrás de él le dijo que se calmara, señalando que el doctor y los secuestradores estaban coludidos. El doctor expuesto aún mentía, que fue llamado por los secuestradores, afirmando que huyó por su vida después de ver a una mujer morir. Estas palabras fueron, sin duda, otro duro golpe para Claude. No podía imaginar que Camelia lo dejara así. Ignorando los llamados de Ian, se dirigió hacia el bote roto. Tenía que confirmar personalmente si lo que el doctor dijo era cierto, pero cuando abrió la puerta, se quedó atónito. Camelia yacía inmóvil en la sangre. Volviendo en sí, corrió rápidamente hacia Camelia. Afortunadamente encontró que no estaba muerta. Después de confirmarlo, la levantó con cuidado. En ese momento,
Camelia también despertó. Los ojos de Claude instantáneamente se pusieron rojos, preocupados si estaba herida. Resultó que Camelia había apuñalado al secuestrador, a su lado en el momento crítico. Como los órganos vitales no fueron afectados, el secuestrador debería seguir vivo, lo que significaba que había capturado a un sospechoso vivo. Pero nada de eso importaba ahora. Lo que importaba era que ella estaba a salvo. Justo entonces, un guardia vino a reportar que el barco se estaba hundiendo, porque la última persona en escapar había perforado el agujero. Después de que Claude le preguntara suavemente a Camelia si aún podía caminar, Ian dijo con fuerza: «Yo lo llevaré. Necesita el tratamiento ahora». Así que Ian llevó a Camelia de Claude, pero esta escena armoniosa se veía particularmente chocante. Para Claude, odiaba por qué esa persona era Ian y no él mismo. En ese momento llegó el guardia. Claude ordenó la persecución de los sospechosos, con un rostro feroz, y a interrogar al sospechoso en el suelo, para confirmar quién era el dueño del barco. Después de dar estas órdenes, él también abandonó la escena. Ian llevó a la herida Camelia a casa, y trató cuidadosamente sus heridas faciales. Pero cuando estaba a punto de tratar sus otras lesiones, se le negó, y afirmó en tono burlón que sus habilidades para tratar heridas eran mejores que las de sus sirvientas. Luego preguntó por qué hizo algo tan peligroso. Camelia dijo que era porque podía ayudar. Al saber esto, él aumentó deliberadamente la presión sobre la herida. Nunca pensó que ella arriesgaría su vida. Por tal razón entonces, Ian dijo que no quería que se pusiera en peligro, a pesar de que en realidad le gustaba que se comportara tan valientemente. Al escuchar esto, Camelia le reprendió que no bromeara, pero Ian afirmó seriamente que no estaba bromeando. Luego sonrió y se acercó a Camelia, dándole un beso en la mejilla. La repentina intimidad le dio escalofríos a Camelia. Sin embargo, Ian afirmó que era un castigo por haberlo tentado. Luego salió feliz de la habitación. Pippi estaba esperando ansiosamente, aunque Ian parecía compuesto. Claude, demasiado preocupado por Camelia, lo había estado molestando. Se preguntaba si Claude ya sabía sobre la identidad de Camelia. Justo cuando pensaba esto, Claude apareció detrás de él con un atuendo de jardinero. «Parece que has colocado a alguien cerca de Camelia. Príncipe Ian, este es quien. No Gae, solo eres un invitado aquí. Sin embargo, estás plantando espías. Parece que has olvidado tu estatus». Pero Ian no se inmutó en absoluto, y en cambio reveló una sonrisa significativa. «No está monitoreando a Camelia, sino a alguien que mi hermano envió para monitorearme. Lamento mucho lo que sucedió». Pero su explicación no pudo convencer a Claude. Ian también entendió que no le creía, aunque Claude no parecía querer seguir con eso. Eso no significaba que no lo hiciera. «Ven conmigo a la habitación». Camelia estaba en dolor con el sudor cayendo. Como dijo Ian, Pippi tratando las heridas no era tan buena como él. Pippi estaba tan ansiosa que casi lloraba, pero Camelia le pidió que continuara. Como era de esperar, ella estaba nuevamente en agonía. Justo cuando Pippi estaba torpe, Claude llegó. Su aparición repentina los asustó. Luego tomó el control aplicando la medicina. Vino aquí queriendo ver qué tan mal estaba herida Camelia. Después de confirmar que su brazo estaba bien, quería chequear si tenía costillas rotas. Pero Camelia inmediatamente cruzó los brazos sobre su pecho, en una postura de desafío al ver su negativa. No insistió, pero le pidió que se acostara y descansara, pues Camelia estaba curiosa sobre el propósito de su repentina visita, pensando si todavía sospechaba que era la mujer que había encontrado en el Louvre. Para evitar problemas innecesarios, reunió su valor para mentirle. «Señor Claude, no soy la mujer que buscas». Por un momento la habitación estuvo tan silenciosa, y solo se podía oír el sonido de la lluvia. Pero Claude simplemente extendió la mano para tocar suavemente su mejilla, creando así una atmósfera ambigua. Después de casi perderla para siempre, Claude finalmente entendió sus propios sentimientos. Si Camelia era un hombre o una mujer, ya no le importaba. Luego informó a Camelia que el doctor había escapado, debido a esos estúpidos guardias creyendo en calumnias. Ahora necesitaba un testigo, y ese testigo era Camelia. Pero considerando su condición física actual, no tenía la intención de hacerla testificar. Además, él mismo recordaba cómo era el doctor. Viéndolo hojeando libros, Camelia preguntó si había venido a leer. Claude se quedó sin palabras ante sus palabras, mencionando testigos. Camelia de repente recordó algo. Los dos niños que le habían dado su bolso a Claude necesitaban un lugar donde quedarse. Aunque quería acogerlos, no tenía la autoridad para contratarlos. Así que quería que Claude ayudara a darles refugio, porque tenía miedo de que los secuestradores apuntaran a los niños, especialmente porque habían dicho, ellos matarían a los niños. Ella le reprendió eso. Esos
bastardos no solo lastimaron a la señorita Selby, sino también a muchas mujeres inocentes. Escuchando a Claude, preguntó por qué se involucró en este incidente. Ella respondió que era porque podía ayudar. Su voz se volvía cada vez más pequeña, porque también tenía un motivo personal, que era entrar al Louvre para encontrar a su madre. Viendo, Claude aún no parecía estar de acuerdo con su encargo. Ella mencionó a Marilyn: por el bien de tu prometido, no quieres atrapar a esos malos, y puedes pedir que los dos niños sean testigos, si los llevas contigo. Pero antes de que pudiera terminar, fue interrumpida por su risa repentina. Claude luego se sentó a su lado y se acercó a su oído para explicar: primero, quiero enfatizar que Marilyn y yo no estamos comprometidos. Así que adivina, ¿estoy bromeando contigo o tratando de probar que estoy loco? De hecho, su atención se había centrado completamente en Camelia. En algún momento, donde quiera que fuera, siempre era el centro de atención, pero se había cansado de tales interacciones. Un día la princesa Rosina preguntó si podía hacer amigos. Al verlo en silencio, Rosina continuó: lo dejé hace mucho tiempo. Incluso el amigo que crees que tienes, como Karen, un día se inclinará ante ti, ¿verdad? Solo entonces se dio cuenta de que tenía razón. Nadie realmente lo trataría sinceramente. Esa era la falla que venía con el poder que poseía. Pero justo cuando se estaba acostumbrando a esto, Camelia apareció, el poderoso segundo hijo de la casa Bail. Se asustó por los disparos. Ella apareció ante él como la hermana de Kieran. A diferencia de otros nobles, no sabía cómo ocultar sus sentimientos. La primera vez que sintió su penetrante mirada, lo hizo realmente feliz. Pero, cuando se dio cuenta de que su mirada torpe estaba dirigida solo a él, de alguna manera se sintió muy infeliz. No se dio cuenta de que, tal vez desde el primer momento que vio a Camelia, estaba destinado a caer profundamente y ser incapaz de liberarse, hasta que estuviera completamente consumido por sus complejos sentimientos. De repente, sus pensamientos fueron devueltos a la realidad por las palabras de Camelia: Lord Claude, no me odias. ¿Por qué me odias? Claude enfrentó sus verdaderos sentimientos esta vez y respondió: no te odio, Camelia. Incluso después de que se fue, Camelia aún podía sentir su corazón latiendo con fuerza. Una extraña sensación la ocupaba. Corazón. Y la mano que Claude había tocado ahora ardía. Solo podía repetir en su mente: controla tu mente, Camelia. Unos días después, Anastasia y Karen llegaron a la capital, pero cuando Anastasia vio sus heridas, no mostró preocupación. En cambio, quería castigarla. Camelia no esperaba recibir una regañina. En lugar de consuelo, eso la hizo sentir muy triste. Afortunadamente, Karen seguía tan cálida como siempre y le dio un gran abrazo, reconfortándola de que no importaba qué, mientras estuviera a salvo, todo estaba bien. Al segundo siguiente, él de repente cambió de rostro. Escuché que había algunas personas problemáticas, torturándote mientras no estaba en la capital. Ahora que estoy aquí, nadie te torturará más. Para Camelia, su hermano era como un ángel caído del cielo, resolviendo fácilmente al problemático Ian. No solo eso, Kieran conquistó el círculo social de la capital. En solo una semana en la capital, el prometido de la princesa Rosina, el heredero de la casa Bail, favorecido por el emperador. No eran solo estos títulos los que funcionaban. Aaron en sí mismo era realmente excelente en todos los aspectos, justo como ella lo alababa internamente, cantando las alabanzas de su hermano. Una densa multitud la rodeaba en silencio. ¿Realmente te pareces a Lord Kieran? ¿Puedes ayudarme a pasarle un mensaje? El cambio repentino la dejó atónita. Cuando miró hacia arriba, salió corriendo. Había pensado que nadie prestaría atención a ella después del regreso de su hermano, pero nunca esperó que lo hicieran. Todos intentarían acercarse a su hermano, a través de ella para escapar de su cercanía. Ingresó a un lugar en el que nunca había estado antes. La intensa carrera tiraba de sus heridas, causando oleadas de dolor después de un rato. Notó el mobiliario en la habitación. Ni siquiera sabía que había un lugar así. En la academia detectó vagamente un aroma a lavanda. Se enfocó en observar su entorno. Pensó en descansar antes de salir, pero la sensación sólida al sentarse hizo que sus ojos se abrieran de repente. Ella escuchó a alguien llamando su nombre, descubriendo que había entrado accidentalmente en el espacio privado de Claude. Su grito resonó instantáneamente por toda la casa. Ella intentó levantarse, pero fue sostenida firmemente por la cintura. Claude indicó que no debía hacer ruido. Estás durmiendo. ¿Qué hay de malo en que yo duerma en mi espacio privado? Ella declaró de inmediato que había entrado por error, pero Claude nunca aflojó su mano que la sostenía. Ella le pidió que la soltara primero. Para su sorpresa, en lugar de soltarla, él la rodeó completamente. Esta sensación era extraña y incómoda, pero a ella no le desagradaba. Hizo todo lo posible por suprimir sus sentimientos, que se encendieron rápidamente sin previo aviso. En ese momento, al escuchar a Camelia decir que olía a sudor, Claude dijo que no podía oler nada. Camelia respondió de inmediato: he estado corriendo todo el día hoy. Si no puedes olerlo,
Deberías ver a un médico. Claude sonrió brillantemente, insistiendo en que no había olor a sudor en ella. Viendo que ella no le creía, Claude dijo en tono burlón que su sentido del olfato era problemático. Inesperadamente, Camellia inclinó todo su cuerpo hacia él. Al siguiente segundo, levantó su nariz para oler su fragancia como un cachorrito. Claude estaba confundido por su comportamiento, pero ella continuó con despreocupación. Hueles a lavanda y mi nariz está bien. Es tu sentido del olfato el que tiene un problema. Claude se sentó rápidamente cuando recuperó el sentido. Camellia se asustó por su movimiento repentino. Justo entonces, el exterior también se silenció, para cubrir su vergüenza. Ella se levantó para irse y antes de irse, dudó en hacer su pregunta. Señor Claude, ¿por qué no pregunta sobre lo que pasó en el barco? Ese día, Claude se sentó erguido y respondió, Amelia, me acerqué para protegerte. Otros asuntos no me conciernen. El impacto de estas palabras en ella no fue menor que su cercanía repentina anterior, debido a que estaba demasiado tímida. Rápidamente cerró la puerta y se fue. En realidad, Claude también lo hizo, cuyo corazón estaba latiendo al mismo tiempo. El corazón de Camellia también latía rápido. Surgió una audaz suposición. Podría ser que el señor Claude descubriera mi identidad, o le gusta la compañía de hombres. De repente, Ian apareció detrás de ella. Ian era diferente a Claude. Su afecto por Camellia siempre fue abierto y directo. Te extraño, pero un cierto villano no me da la oportunidad, así que estoy arriesgándome a verte. El villano al que se refería era Karen. En ese momento estaba investigando la responsabilidad por el secuestro anterior, incidente para atrapar a los criminales que atacaban a damas nobles. Eddie recomendó a mi hermano, y tú también estuviste de acuerdo con su sugerencia. Los oficiales estaban sudando profusamente al escuchar su interrogatorio. Entonces se refirieron a Ian, quien desapareció junto con Camellia, y parecía estar involucrado, porque 7 personas murieron ese día. Pero, las balas en los cuerpos no eran de su país, aunque los que murieron eran criminales. Aún necesitaban esclarecer la identidad del asesino. Aquí y cerca los detienen de investigar más. Ahora solo le importaba dónde estaba Eddie. Justo cuando los oficiales estaban en una posición difícil, Claude respondió a esta pregunta. Eddie ha sido despedido. Es la princesa Rosina, feliz de que toda la capital esté alborotada. Por ti, escuché que eres favorecido por muchas personas. Karen le sonrió. Te estás burlando de mí. Solo me gusta Rosina, pero tienes algo en mente. Te ves agitado. No es tu estilo en absoluto. Al escuchar esto, Claude finalmente declaró el propósito de su visita. Vi a alguien que se parecía exactamente a Camellia. Hace poco, Karen tuvo de inmediato un momento de pánico, pero rápidamente recuperó la compostura, bromeando que existía una mujer, cuya belleza rivalizaba con la de sus jóvenes hermanos. Claude afirmó seriamente que no estaba bromeando. Karen, temeroso de revelar pistas, no planeaba quedarse mucho tiempo, pero Claude no tenía la intención de dejarlo ir, consciente de su intención. Kieran finalmente dejó de sonreír. No sé qué respuesta intentas obtener de mí. Tengo que irme. Tengo una cena arreglada con Rosina. Claude sabía que Rosina era solo una excusa. A simple vista, en sus ojos, Kieran era muy malo mintiendo. Mientras tanto, Ian le dijo a Camellia que pronto regresaría a su país, aunque no quería regresar. No tenía razón para retrasarse. Después de que terminó la ceremonia de compromiso de Karen, tendría que irse antes de eso. Quería darle un regalo a Camellia, diciéndole que podía tener lo que quisiera. Amelia sabía lo que él sentía, pero no podía responder. Al ver su renuencia, Ian no la presionó, sino que cambió su propuesta. Ofreció ayudarla a entrar al Louvre, porque sabía que eso era lo que más deseaba. Te vigilaré. Así podrás ir a buscar lo que estás buscando. Amelia se sintió instantáneamente inquieta, preguntando cómo lo sabía, pero Ian solo acarició su mejilla. Desde que llegué aquí, mis ojos solo se han enfocado en ti, así que sé muchas cosas sobre ti. Te dije que me enamoré de ti a primera vista. En ese momento hubo un ruido de hojas. Ian miró hacia arriba y vio a Claude, quien había venido buscando, sorprendentemente. Claude no dio un paso adelante para detenerlos. En cambio, se dio la vuelta para irse. Camellia giró la cabeza siguiendo la mirada de Ian, pero Ian la detuvo. Le preguntó cómo podía ayudarla, aunque su propuesta era muy tentadora. Camellia aún se negó. De hecho, Ian usó el pretexto de dar regalos, porque tenía miedo de que ella lo olvidara, pero ella realmente no podía responder a sus sentimientos, así que rápidamente huyó de la escena. Pero Ian no planeaba rendirse, decidió acelerar las cosas. 10 días después, Karen y Camellia llegaron a la capital, la sede de la policía después del interrogatorio. Los secuestradores confesaron todos, actuaron bajo las instrucciones del doctor. Había otros detrás del doctor. El secuestro no era su verdadero propósito. Su verdadero objetivo era recaudar fondos. Camellia supuso que su madre podría haber sido amenazada, y quizás la situación de su madre era más peligrosa de lo que ella imaginaba. Después de regresar,
fue a nadar de nuevo. Recientemente la seguridad en el Louvre estaba estricta, haciendo que su esperanza de encontrar a su madre pareciera lejana. Justo cuando estaba perdida en sus pensamientos, una figura se acercó en silencio. Me pregunté quién era. ¿Eres tú, Camelias? Camelia volvió a encontrarse con Claude de esta manera. No esperaba que él viniera, y cubrió nerviosamente su pecho. Claude se desabrochó la camisa para nadar con ella, y comentó que no había nadado desde que dejó Corsair. Camelia estaba instantáneamente confundida, preguntando si él no estaba cazando. Claude dijo que estaba cazando, pero recientemente, una presa seguía apareciendo en su terreno de caza. Dándose cuenta de lo que quería decir, ella preguntó en blanco. La presa a la que te refieres soy yo. Él dijo que fuera lo que pensara, mientras se abotonaba la camisa. Camelia preguntó, desconcertada, si no iba a nadar, oyendo a Claude burlarse de que ella realmente esperaba nadar con él. Ella rápidamente lo negó. Claude había venido a cazar con Wade. No quería que otros vieran a Camelia así. Más te vale no salir hasta que me haya ido, y no nades más adentro en el agua. Hay más profundidad que tu altura. Camelia se enfureció. Esta profundidad es muy fácil para mí de manejar. Su apariencia encantadora hizo que Claude se riera a carcajadas. Era la primera vez que Camelia lo veía sonreír, tan brillantemente, tan hermoso. No pudo apartar la vista. Solo una falsa dulzura era suficiente para hacerla inolvidable, pero su verdadero yo era falso a los ojos de los demás. Sentía lo terrible de su vida falsa. Al mismo tiempo, Claude ya se había reunido con Wade, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Pensó que Camelia era increíblemente linda. El experimentado Wade vio de inmediato eso. Se enamoró y le bromeó sobre lo que había ocurrido hoy. Claude bajó la mirada, y no sabía cómo manejar esos sentimientos, que lo cautivaron. Unos días después, en el banquete real, la noticia de que Claude había llevado ante la justicia a los criminales que intentaron dañar a su prometida se convirtió en el tema candente de conversación. Marilyn se convirtió en el centro de atención, lo que satisfizo enormemente su vanidad, pero la aparición de una persona la hizo fruncir el ceño. Esa era Camelia. Había escuchado que Camelia había hecho grandes contribuciones. En esta incursión esta vez Wade, Claude y Karen entraron y su apariencia atrajo inmediatamente la atención de todos. La escena de Claude buscando a Camelia fue capturada con gran interés por Marilyn. La atmósfera entre los tres se volvió incómoda. Más tarde, Camelia fue al jardín trasero, sintiéndose cansada del evento. Recordó su conversación con Lady Bell antes del banquete, quien había solicitado que regresara a Corsair, sola después de la ceremonia de compromiso de Kieran, y le pidió que observara a otros nobles con atención, si estaba segura de encajar. Anastasia le daría una elección. Camelia no entendía por qué la dama insistía en darle opciones. Si decidía ser una noble, podría significar que tendría que vestirse como un hombre por el resto de su vida. Justo cuando estaba perdida en sus pensamientos, alguien la llamó. Miró hacia arriba y se encontró con la mirada feroz de Thorin. Al ver que era Thorin, salió corriendo, ya que lo había encontrado accidentalmente. En la biblioteca, él la había estado siguiendo como un fantasma. Thorin la persiguió, preguntando si era la mujer de la biblioteca. Camelia respondió que no era asunto suyo, al escuchar que la acusaba de ser grosera. Antes de que Camelia respondiera con enojo, que él fue quien hizo la pregunta grosera primero, Thorin dejó de perseguirla, y la acusó de ser una imitación de Kieran. Al escuchar esto, Camelia comentó sarcásticamente que seguía siendo tan grosero como siempre y preguntó provocativamente: ¿es tan importante si soy esa mujer o no? ¿Podría ser que te sientes atraído por mí? Vestida como mujer mientras sus pensamientos eran expuestos, su rostro se sonrojó instantáneamente. Luego, Camelia le dijo que si quería desafiarla, debería proponer un duelo adecuadamente. De lo contrario, su acoso constante sería problemático. Mientras se daba la vuelta, chocó con alguien. Era Claude. Preguntó si estaba jugando al escondite con Thorin. Camelia lo negó de inmediato, afirmando que solo estaban hablando. Claude preguntó qué conversación llevaría a un duelo, y exigió que Thorin explicara. Thorin se sorprendió por su repentina pregunta. Explicó que solo quería que Camelia se disculpara por insultarlo. Antes de que Claude pudiera hablar, Kieran intervino para preguntar: ¿cómo insultó mi hermano? Dime si tu razón es válida. Le haré pedir perdón. Frente a su poderosa presencia, Thorin continuó retrocediendo al ver esto. Camelia movió sus pasos en silencio, deseando escapar, porque sabía que su hermano se encargaría de ello por ella, pero sus pequeños movimientos no escaparon a los ojos de Claude. Justo cuando se dio la vuelta, él la detuvo. Claude señaló que todo provenía de ella, y preguntó a dónde pensaba que iba. Amelia explicó que si se quedaba, definitivamente causaría un conflicto, así que mejor podría regresar al banquete. Tan pronto como terminó de hablar, Karen también notó el cambio aquí. Camelia dijo que pensaba que esto era mejor. Solo si se iba podría su hermano
hermano desahogar su ira. Dios comentó que su piel se estaba volviendo más gruesa, con una sonrisa. Su interacción coqueta molestaba a Karen, quien se quejaba de que los enredos románticos de su hermana eran interminables. Luego le ordenó a Camelia que regresara al salón del banquete. Al oír la orden, Camelia salió corriendo feliz. Extremadamente frustrado, Kieran primero despidió a Thorin porque tenía cosas más importantes que confirmar. Interrogó a Claude sobre su repentina desaparición. Durante su conversación, preguntando si era por Camelia, Claude lo negó, diciendo que solo se habían encontrado por casualidad. Karen replicó que tal coincidencia era realmente difícil de creer. Claude preguntó qué estaba tratando de expresar y sugirió que no debería sobreproteger a Camelia, pero Karen señaló que quien sobreprotegía a Camelia era en realidad Claude. El mismo Claude se detuvo en seco al oír esto porque sabía en su corazón que quien nunca podría dejar ir a Camelia era en realidad él mismo. Unos días después, Ian vino a la casa de Vale para proponer matrimonio, sin decirle a Camelia que ya había aprendido su verdadera identidad de Karen. Al ver al marqués Vale con expresión preocupada, hizo una concesión. Sugirió celebrar un baile de debutantes para Camelia, un año después, y después de que ella regresara a su identidad femenina, se comprometerían. Lady Vale se sorprendió al escuchar esto. Temblando, le recordó que Camelia solo quería vivir en paz, así que sugirió que Ian podría elegir a una de las princesas imperiales para casarse. Su razonable propuesta fue rechazada sin piedad por Ian, quien afirmó que solo quería a Camelia. El marqués señaló que Camelia siempre había vivido como un hombre, y si iban a organizar un matrimonio, tendrían que consultar primero su opinión. Ian prometió solemnemente hacer todo lo posible hacer que Camelia esté de acuerdo, y declaró que lo aceptaría, que el marqués y la marquesa ya habían acordado. El marqués entonces le dijo a Ian que el emperador quería verlo antes de eso, porque se trataba del territorio neutral, y declaró que discutirían su matrimonio con Camelia una vez que este asunto se resolviera. Kieran, que había estado en silencio todo el tiempo, finalmente estalló en ese momento. Le dijo a la marquesa que no había necesidad de indagar sobre el dueño del territorio neutral, porque el príncipe Ian, de pie ante ellos, era el dueño del territorio neutral. Justo el día anterior, el padre de Claude, el duque Yar, había llegado a la capital. Había traído un enorme diamante de pureza extremadamente alta, que provenía de las minas de diamantes en el territorio neutral. El descubrimiento también había atraído la alta atención de la familia real Gaie, así que estaban ansiosos por averiguar quién era el propietario del territorio neutral. El duque Yar declaró que había sido objeto de múltiples intentos de asesinato en su camino. Sospechaba que lo habían hecho personas de Gaie, pero en el imperio también había muchas fuerzas que deseaban su vida, para garantizar mejor su seguridad. El emperador lo mantuvo en el palacio. Después de salir de la sala de recepción, Kieran estaba muy enojado con una expresión seria, aunque ya sabía desde hacía tiempo que Ian tenía pensamientos impuros sobre su hermana. Creía que Camelia todavía era joven. Además, no le dijo a Ian la verdad para que pudiera proponerle. En realidad, Ian también sabía que Kieran le había confesado, todo solo para aliviar su propia conciencia, porque Kieran también era responsable de mantener a Camelia atrapada en esta jaula. Kieran no negó esto para expiar. Quería darle a Camelia libertad, para ayudarla a ir a donde quisiera, y vivir la vida que deseaba, pero casarse con la familia real Gaie, aunque sonara glorioso, le quitaría su libertad. En el momento en que volviera a ser mujer, criticó a Ian diciendo que solo pondría a Camelia en una posición difícil. Ian refutó sus preocupaciones, argumentando que al menos le salvaría la vida. No lo haces. No piensas ingenuamente que la marquesa la perdonará. Lo haces si realmente piensas eso. Estoy demasiado decepcionado de ti, Kieran, y trataré de asegurarme de que tenga suficiente libertad conmigo, aunque pensarás que estoy siendo arbitrario. Esta es mi manera de amarla. Kieran pensó que estaba completamente loco, pero lo que no sabía era que había alguien aún más loco que Ian, y estaba justo frente a sus ojos. Ese era Lord Claude. Tras una serie de luchas internas, Claude finalmente dejó de evitar sus sentimientos. No le importaba el género de Camelia, simplemente se enamoró de esta persona. El día de la ceremonia de compromiso de Kieran, le dijeron a Camelia que no se le permitía asistir, así que se escondió sola en la biblioteca y sacó una carta de su bolsillo que le había sido entregada por alguien hace unos días. La carta mencionaba que Laura tenía una hija perdida, que era la hija ilegítima del marqués Vales. Debemos encontrarnos, pero recientemente, el Louvre estaba fuertemente custodiado y el banquete de compromiso terminaría en una semana, así que Camelia planeaba entrar al Louvre para encontrar a su madre, después de que terminara el banquete de compromiso. Oye, así que estás aquí. El Claude de Camelia, que debería haber asistido a la ceremonia de compromiso, también apareció en la biblioteca, porque vio a Camelia en su camino al palacio, y la siguió.
Claude le preguntó por qué no estaba asistiendo a la ceremonia de compromiso. Ella puso una excusa de que no se sentía bien. Él le preguntó con curiosidad por qué vino a la biblioteca, en lugar de ver a un médico, si no se sentía bien. Al ver sus mejillas sonrojadas, él preocupadamente tocó su frente, sospechando que tenía fiebre. Camelia rechazó sus sugerencias de ir al hospital o al palacio. Su mirada torpe y culpable hizo que Claude se diera cuenta inmediatamente de que algo estaba mal. Por lo tanto, Claude también decidió no asistir a la ceremonia de compromiso. Luego, evidentemente, se acostó en el sofá y declaró que prefería quedarse en la biblioteca con ella, en lugar de asistir a la aburrida ceremonia de compromiso. Camelia lo regañó por no asistir, diciendo que su hermano definitivamente estaría triste en ese caso, pero Claude no estaba de acuerdo, creyendo que nadie notaría su ausencia. Ella pensaba que él se estaba comportando como un niño caprichoso en ese momento y dijo, la gente lo vería como irresponsable si continuaba así. Sin embargo, Claude solo bajó la cabeza y dijo, tristemente, mi padre está herido, así que he estado pensando en qué debería hacer primero. Si me convierto en duque, primero debo reunir a personas que me sean útiles, las mantendré a mi lado, y luego expandir el territorio. De hecho, Claude había propuesto una vez que Camelia se convirtiera en la administradora de la casa de Bael, White Corsair, pero ella no podía entender por qué la elegiría a ella. Después de todo, ella solo estaba aquí en la sombra. Claude la invitó de nuevo, pero Camelia todavía lo rechazó, porque tenía sus propios planes, que eran convertirse en maestra y educar a los niños. Claude le recordó que también había niños que necesitaban educación en su familia. Eran los niños que ella le había pedido personalmente que acogiera. Se refería a lo que Camelia le había pedido anteriormente que acogiera, a 2 niños del Louvre, pero ella no los había visitado ni una vez. Después de que él los acogió, al escuchar sus palabras, Camelia estaba incrédula pero feliz, maravillándose de que él realmente era una persona amable, cumpliendo lo que ella había mencionado de pasada. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, un invitado no deseado irrumpió. Era Marilyn, quien vino aquí a buscar a Claude. Al escuchar el ruido, Claude inmediatamente abrazó a Camelia y se quejó de que era tan molesto. Solo quédate así un rato. Camelia cuestionó si eso evitaría que los descubrieran, explicando que al menos de esta manera no descubrirían su presencia. Y si Marilyn creía que estaba con otra persona, tal vez no estaría tan interesada en él. Entonces te atraeré hacia mí. No te asustes. Tan pronto como terminó de hablar, Amelia fue abrazada fuertemente por él. En ese momento, el bibliotecario y Marilyn ya habían llegado ante ellos, y Claude les lanzó una mirada de molestia a un observador desinformado. Apareció. Claude estaba teniendo un encuentro secreto con un amante. Como él esperaba, Marilyn se enojó y dejó la escena, llevando el título de su prometida. No podía tolerar tal insulto, pero debido a su estatus, no se atrevió a hacer un escándalo. Camelia, sintiéndose aliviada, se sintió algo culpable al creer que Claude solo necesitaba dejar que Marilyn lo viera con alguien más, y no necesitaba herirla así. Entonces le pidió a Claude que se saliera, instándole a asistir rápidamente a la ceremonia de compromiso. Al siguiente segundo, Claude le tomó la barbilla, forzándola a mirarlo. Claude preguntó sin rodeos si a Marilyn le gustó. Entonces, ¿y yo? ¿A quién le gusto? Esta pregunta hizo que la atmósfera se volviera ambigua. Al ver que ella no respondía, no la presionó. Luego le pidió que lo siguiera, y la condujo a una habitación secreta, donde no solo podía libremente observar la ceremonia de compromiso desde aquí, sino que tampoco sería molestada por personal irrelevante. Camelia preguntó con incertidumbre si realmente podía quedarse en este lugar. Claude le dijo firmemente que donde yo esté, no hay ningún lugar al que no puedas ir. Su declaración se sintió como una confesión indirecta, haciendo que su corazón latiera rápidamente después. Claude fue al lugar de la ceremonia. Le dijo a Karen que había preparado un regalo de compromiso para él, y le pidió que buscara a Karen. Él miró confundido, y vio a Camelia saludándolo y sonriendo. Al verla venir, Kieran sonrió satisfecho, porque este era el mejor regalo que había recibido hoy. El tiempo rápidamente se convirtió en la tarde. Marilyn nuevamente estaba buscando a Claude. Quería disculparse por lo que sucedió durante el día. Originalmente había pensado que un noble del alto estatus de Claude sería diferente, pero ahora parecía que él era como otros hombres, posiblemente teniendo un amante secreto. En ese momento, los fuegos artificiales estallaron en el cielo. Al mirar hacia arriba, Marilyn se sorprendió al encontrar a Amelia, quien había desaparecido todo el día. Estaba en realidad aquí, recordando la escena que vio durante el día. La persona en los brazos de Claude tenía el cabello dorado. En ese momento, finalmente se dio cuenta de que había sido engañada por ellos. Mientras tanto,
Claude trajo algo de comida para Camelia. Camelia elogió la deliciosa comida, diciendo que eran completamente diferentes a lo que comía en casa. Claude comentó que eso era porque el chef de su familia no era hábil. Al ver la salsa en la esquina de su boca, sintió un impulso de limpiársela, pero su racionalidad le dijo que no era apropiado, así que se levantó para traerle algo de beber a Camelia. Camelia expresó confusión ante su comportamiento. De repente notó juguetes cerca, recordando que Claude dijo que era un lugar al que solía venir de niño. Ella recogió un caballo de madera, imaginando a un joven Claude sosteniendo el caballo de madera, con una cara orgullosa. Debió ser muy lindo. Justo en ese momento, la puerta se abrió de repente. Ella pensó que era Claude regresando con las bebidas, pero se volvió para enfrentar la expresión enojada de Marilyn. Tras confirmar que era Camelia, Marilyn cuestionó qué estaba haciendo allí. Mientras tanto, Claude regresaba con vino, pero fue detenido por Ian en las escaleras, que estaba buscando a Camelia. Había sido detenido por el emperador antes, porque la mitad del territorio neutral, que contenía diamantes, le pertenecía. Le dijo a Claude, el emperador dijo que firmaría un tratado de paz, y le daría derechos de operación. Al decir esto, se dio cuenta de que había sido engañado para revelar información, recordando que su propósito era encontrar a Camelia. Le preguntó directamente a Claude dónde estaba, pero Claude dijo que no lo sabía, diciéndole que la encontrara él mismo. Tan pronto como terminó de hablar, la voz de Camelia vino desde arriba, seguida del grito enojado de Marilyn. Al escuchar esto, se apresuraron al segundo piso. Marilyn cuestionó a Camelia si era la persona que estaba con Claude en la biblioteca ese día, sabiendo que la habían descubierto. Camelia abrió los ojos de par en par, girando la cabeza culpablemente para negar, afirmando que había estado aquí todo el tiempo. Pero su mentira fue vista a través de los ojos agudos de Marilyn. Marilyn siempre había sentido que algo era extraño. Pensaba que no importaba cuán guapo fuera un hombre, seguía siendo un hombre. Pero desde que apareció Camelia, todo se volvió muy extraño. Su cara bonita incluso le hizo creer que Camelia era una chica. Camelia intentó calmar a Marilyn, pero Marilyn exigió que Camelia se lo demostrara. Instintivamente, Camelia retrocedió con miedo, pero luego fue agarrada del cuello por Marilyn, quien no tenía intención de soltarla. Ven, y demuéstrame que estoy malentendiendo estúpidamente. Debido a la lucha, un botón del pecho de Camelia cayó al suelo. Su forcejeo hizo que ambas cayeran sobre la cama. Camelia dijo que sabía lo que Marilyn estaba malinterpretando, y prometió que lo que temían no sucedería. Pero Marilyn no respondió, solo le pidió fríamente que la soltara, dándose cuenta de la impropiedad. Camelia se levantó apresuradamente, aún queriendo explicar que no lo decía en serio, pero antes de que pudiera terminar, recibió una bofetada de Marilyn. Marilyn le reprendió por ser demasiado grosera, tratando a una dama así. En ese momento descubrió el secreto de Camelia, pero sabía que mientras siguiera siendo la fianza de Camelia, solo podría ser un hombre por el resto de su vida. Marilyn, aparentemente no convencida, advirtió nuevamente que ahora era un hombre. No seas demasiado codicioso. Claude abrió la puerta para ver la escena. Él interrogó severamente qué estaba pasando. Marilyn explicó que había malinterpretado a Camelia, diciéndole que no fuera tan duro con Camelia. Luego explicó que solo quería confirmar si Camelia realmente era un hombre. Fue mi grosería primero. Ella malinterpretó mi intención, así que se volvió demasiado agitada y me empujó sobre la cama. Claude miró a Marilyn con su mirada escrutadora. Luego fijó su atención en Camelia, notando la marca de la bofetada en su rostro. Le preguntó a Marilyn por qué la había golpeado, aunque estas palabras provenían de la preocupación por Camelia. Sonaban diferentes para Marilyn. Ella tocó su mano con un rostro sonrojado, diciendo que estaba bien, pidiéndole a Claude que no se preocupara. Pero Claude no lo veía de esa manera. Creía que dado que se había hecho daño, debería haber un precio que pagar. Te atreves a tocar a mi persona, debes pagar un precio doloroso. De hecho, era a Marilyn a quien quería castigar, y aquellos involucrados no podían ver con claridad, pensando que era Camelia Ian, quien había estado callada todo este tiempo. Finalmente no pudo soportarlo más. Le preguntó a Claude si creía lo que dijo Marilyn. Ian advirtió que en Gallo, la pena por acusaciones falsas era muy severa, incluyendo cortar la lengua, amputar ambas manos, y prohibir salir por 3 años. Desafortunadamente, el imperio no tenía tales leyes. Su amenaza descarada asustó a Marilyn. Ella se giró y miró a Camelia profundamente, pensando que si quería defenderse, Camelia podría testificar a su favor. Después de todo, la causa del incidente era Camelia. Estaba segura de que Camelia no revelaría la verdad de su disfraz femenino, así que puso una excusa, de que le dolía la muñeca y necesitaba ver a un doctor, saliendo rápidamente mientras miraba a Marilyn, quien se escabulló. Ian simplemente se sintió mudo, pero en un abrir y cerrar de ojos, quedó encerrado fuera de la puerta. En ese momento sintió ganas de matar a alguien. Justo entonces,
su subordinado vino a informar, diciendo que los hombres del segundo príncipe habían hecho un movimiento. En la habitación solo quedaban Claude y Camelia. Camelia apretó el puño, sintiéndose muy agraviada. Es mi culpa. Lo siento, pero nunca pensé en tocar a tu prometido. Antes de que pudiera terminar, Claude interrumpió. ¿Te gusta Marilyn? Camelia quedó en shock y avergonzada, levantando la vista para ver su expresión herida. No eres diferente de los demás. Solo otro hombre que no puede resistirse al encanto de una mujer. Camelia negó apresuradamente, explicando que solo fue un error. Inconscientemente se vio acorralada por Claude. Continuó explicando que realmente no había hecho nada inapropiado con Marilyn y pidiendo su perdón, viendo que todavía no se había defendido en absoluto. El ojo de Claude se estremeció. Él suavemente levantó su rostro enrojecido y dijo con suavidad: ella te golpeó, no necesitas disculparte. Estoy a punto de hacer algo que sí requiere una disculpa. Camelia, ya seas mujer u hombre, no importa ahora. Tan pronto como terminó de hablar, su beso cayó sobre sus labios. El cambio repentino sorprendió a Camelia con los ojos bien abiertos, pero pronto cerró los ojos y disfrutó del beso. Sus manos en su pecho también se apretaron inconscientemente, después de lo que pareció una eternidad. Claude, a regañadientes, dejó ir a Camelia, pero la escena feliz esperada no ocurrió. Lo que lo recibió fue a Camelia llorando preguntando a Claude: ¿prefieres hombres o mujeres? Su pregunta caló hondo en su corazón. Justo cuando estaba a punto de explicar, un golpe urgente sonó en la puerta. La persona de afuera preguntó ansiosamente: Lord Claude, ¿estás aquí? Claude preguntó impacientemente qué sucedía. Solo tenía que escuchar el reporte del mensajero, que su padre estaba gravemente enfermo. Mientras tanto, el duque Ayar estaba tosiendo sangre. El médico diagnosticó que era té envenenado. Claude corrió allí tan pronto como llegó. Fue llamado por su padre. Sostuvo la mano de su padre con firmeza, su voz temblando mientras preguntaba: Padre, ¿cómo estás envenenado? ¿Qué ocurrió? El duque Ayar dijo débilmente: afortunadamente estás aquí, Claude. Ahora eres el duque Claude Ayar. A partir de este día, eres el maestro de Delcasa. Ya que el duque Yar estaba gravemente envenenado, la gente de Gaia en el imperio se convirtió inmediatamente en el principal sospechoso, y el príncipe Ian de Jaeger, que permanecía en el imperio, estaba en una situación muy peligrosa. No había esperado que su hermano fuera tan tonto. Si el envenenamiento fue orden de su hermano o no, debe estar relacionado con su hermano, y ahora tenía que regresar a su país de inmediato. La única persona que le preocupaba era Camelia. A partir de este momento, surgirían muchos problemas espinosos, así que planeaba llevarla con él, pero fue detenido por Karen. Protegió a Camelia detrás de él, advirtiendo a Ian que se escondiera rápidamente antes de que estallara la guerra, porque su identidad era demasiado sensible. Extremadamente reacio, Ian tuvo que irse. A pesar de su renuencia, tomó su mano con delicadeza, se arrodilló y le besó la mano. Vendré por ti, espera por mí, Camelia. Su mirada hacia ella era serena y decidida. Después de hacer todo esto, se marchó apresuradamente. Camelia preguntó suavemente a su hermano: todo estará bien, ¿verdad? Poco después, Claude encontró al verdadero culpable detrás del envenenamiento. Era el marqués Selby. El emperador lucía incrédulo, porque el marqués Selby no tenía motivo para hacerlo. Aunque la familia Elby no era tan prominente como los Yar, y las familias de fianza, ellos siempre había sido leal al imperio y al emperador. El emperador preguntó con confusión: ¿por qué colaboraría con Gae para matar al duque Yar? No estabas comprometido con su hija. Al oírlo mencionar esto, Claude oscureció sus propios ojos y explicó: la familia Selby es responsable de todo el té, tributos a la familia real, y el propio marqués Selby es muy sensible con respecto al suministro, así que lo gestiona a fondo. El té que mi padre bebía también era enviado por él. Quizás no tenían la intención de dañar a la familia Yar, sino a la familia real, y hemos pasado por alto al príncipe Ian. Pensando en la escena que acaba de presenciar, Karen diciéndole a Ian que se fuera rápido, no pudo evitar preguntarse si Karen e Ian también estaban en complicidad. Luego mencionó al guardaespaldas que atraparon, pero el hombre se mordió la lengua y se suicidó. Su Majestad planeó aprovechar esta oportunidad para reclamar la propiedad del territorio neutral, así que por favor permítame ir a la guerra con Gaio. Mientras tanto, Camelia preguntó ansiosamente sobre la situación de Claude y el paradero de Ian, queriendo saber si el asesinato fue realmente cometido por Gae. Karen respondió que aún no era seguro, pero afirmó que Ian definitivamente no era el asesino, y le dijo solemnemente a Camelia que probablemente el duque Yar no sobreviviría el día. Al oír esto, su corazón se hundió. Estaba muy preocupada por Claude. Al ver su expresión preocupada, Karen reflexionó sobre eso. Ella y Claude parecían realmente tener sentimientos el uno por el otro. Recordó un incidente de hace 2 años. Estaba nevando ese día. Era un acontecimiento común. Sin embargo,
Claude mencionó de manera interesante. Recuerdo algo que Sabor experimentó en la nieve. Se refería a Camelia. Karen estaba a punto de preguntar sobre la relación entre Camelia y Claude cuando fue interrumpida por una llamada repentina. Camelia, eres una gran decepción. Había ordenado expresamente que no asistieras a la ceremonia de compromiso. Sin embargo, te atreviste a ignorar mi orden. Al ver su feroz comportamiento, Karen protegió a Camelia detrás de él, diciendo que el duque Yar estaba gravemente enfermo y que el asunto podría discutirse más tarde. Pero Anastasia no tenía intención de dejarlo pasar. Ella dijo agudamente que tú has desviado a Karen. Realmente eres notable, Camelia. La generalmente de buen ánimo Karen finalmente perdió la paciencia. Madre, por favor, deja de ver a su hijo desafiarla. Por primera vez, Anastasia tembló de rabia. Karen le dijo a Camelia que regresara a donde estaba antes y lo esperara. Tan pronto como Camelia se fue, Anastasia acusó a Karen de estar del lado de forasteros, ni siquiera respetando a su propia madre. Al escuchar esto, Karen emanó una aura fría. El frío en sus ojos parecía capaz de congelar a alguien ese día. Fui abandonada por el lago helado. Fue realmente culpa de Laura. Al descubrir que lo que pensaba que era un secreto perfecto fue expuesto, Anastasia quedó atónita, congelada en su lugar durante mucho tiempo. Suprimió su culpa y trató de mantenerse tranquila. Karen, ¿qué quieres decir? Karen respondió fríamente, lo que quiero decir. Madre debería saber mejor esa noche. Claude arrastró su cuerpo cansado para encontrar a Camelia. Solo con ella podía encontrar algo de consuelo. Al día siguiente, el amado duque Yar falleció. El maestro de Delcasa se convirtió de la noche a la mañana en Claude. Una atmósfera de tristeza envolvió todo el imperio. La gente discutía que habría una tormenta sangrienta. Camelia pensó que esta vez, cuando Claude dejara la capital, eso significaba que no podrían verse durante mucho tiempo. En ese momento, Camelia notó una figura familiar abajo. Era el dueño de la tienda que la había medido para ropa, también la única persona en el palacio que conocía su verdadera identidad. Se preguntó qué hacía Frank aquí a esta hora. Después de un simple saludo, Frank declaró su propósito. No es fácil vivir aquí como noble. Son sus palabras las que hicieron que Camelia sintiera una premonición inquietante. Al segundo siguiente, sacó un sobre de su bolsillo, que le recordó la carta del secuestrador. Frank explicó, no hubo respuesta a la última carta, así que volví. No había esperado que él estuviera con los secuestradores. La carta contenía un mapa, que indicaba la ubicación de su madre. Frank advirtió que era peligroso allí. Si Camelia no estaba preparada, sería mejor no ir imprudentemente. Le aconsejó estar psicológicamente preparada, antes de abrir la carta. Él también reveló que el marqués Vale también estaba buscando a Laura. Esta noticia shockó a Camelia enormemente. Antes de que pudiera recuperarse del shock, Frank habló con calma. La última vez que guardé tu secreto, es tu turno de guardar el mío. Esta vez confío en ti. Después de esto, ella fue a buscar a su padre. Escuché que vas a la guerra. El marqués dijo que quería hacer campaña con el duque, perder a su viejo amigo el duque Yar. Lo hizo tan enojado que no pudo dormir. Después de dudar, Camelia finalmente reunió valor. Padre, quiero terminar mi vida como Camelia Spale. El marqués Spale se sorprendió mucho por sus palabras. ¿Has encontrado a Laura? Su pregunta confirmó directamente lo que dijo Frank. Camelia nunca entendió cómo su madre pudo abandonar a su hermano junto al lago frío, pero su padre no respondió directamente a su pregunta. Solo dijo, Laura era muy buena en escondidas cuando era niña. Eso confundió aún más a Camelia. Ella siempre había pensado que su madre era solo una sirvienta en la mansión, y nunca había oído que su padre y madre se conocían desde la infancia. Pero su padre no tenía intención de responder a sus preguntas. En cambio, la despidió apresuradamente. Sin embargo, una ola aún no se había asentado antes de que surgiera otra. En su camino de regreso, el mayordomo le informó de la propuesta del príncipe Ian. Finalmente entendió lo que Ian quería decir. Antes de irse, el mayordomo explicó, el amo está muy asustado. Dirías que quieres ir a Gae. La familia real de Gae es muy paranoica y cruel, aunque la princesa Ian es la benefactora del Lord Kieran, pero él también es de Gae. Como mayordomo no debería comentar sobre las relaciones sociales del amo, pero son sedientos de sangre. Absolutamente no deben ser confiados a la ligera, así que por favor, no elijas ir a Gaia por una paz temporal. En el camino de regreso a su habitación, la mente de Camelia estaba en caos. No estaba segura si lo que Ian dijo era de sinceridad. Si estallaba la guerra, probablemente no podrían verse de nuevo. Problemas molestos llegaban uno tras otro. Exhausta, apenas había empujado la puerta de su dormitorio, cuando vio que Claude estaba adentro. Siempre vuelves tan tarde. Hola Camelias. ¿Cuánto tiempo sin verte desde que vino? Ella estaba muy sorprendida. ¿Por qué estás aquí? Se supone que deberías ir al territorio del norte. Claude vino a despedirse. Debo decirte algo antes de irme. Camelia tragó nerviosamente, porque ella lo adivinó. Él debe querer hablar sobre ese día. Pensando en esto, su corazón latía aún más rápido. Nerviosamente,
pero contrario a sus expectativas. Claude dijo Camelias, vine a disculparme contigo en el ático, por curiosidad e impulso. Hice algo que no debía haberte hecho. Camelia estaba profundamente consumida por la ansiedad. Bajó la cabeza con los puños apretados, diciendo que no entendía lo que quería decir. Lo siento, fui grosero y descortés ese día. Por favor, olvídalo. Así que se había estado engañando todo el tiempo. Instantáneamente le dio un nudo en la garganta. Las lágrimas brotaron en sus ojos. En ese momento, Claude le tocó la frente, preguntando si no se sentía bien. Cuando sus miradas se encontraron, su corazón estaba lleno de emociones encontradas. Ella apartó la mano de su frente, diciendo que solo tenía un poco de calor. No estoy mal. Quiero descansar ahora. Por favor, vete. Su gracia, ya que todo fue solo un malentendido. Era hora de dejarlo ir. Claude, que fue empujado afuera, la miró desde atrás, perdido en sus pensamientos. Durante mucho tiempo, se dio cuenta de que realmente no podía leerla más. De regreso en la carroza, cuanto más pensaba, más sentía que algo estaba mal ese día. Después de que él besó a Camelia, ella lloró. Él había querido decirle a Camelia que no le gustaban los hombres, sino a ella como persona, pero si a Camelia le gustaban las mujeres, si ella tenía miedo de él, entonces disculparse por su acción incontrolable era correcto, pero no podía entender por qué. Camelia parecía estar a punto de llorar. Después de su disculpa, aún quedaban 2 horas antes de la partida, así que tenía mucho tiempo para aclarar sus dudas. Regresó nuevamente para encontrar a Camelia, pero Pippi dijo que Camelia había tomado medicina y estaba dormida, así que planeó solo echar un vistazo y salir. Poco sabía él que este solo vistazo cambiaría completamente su destino, considerando que no podrían verse el uno al otro durante los próximos años. Claude se preguntaba si ella lo extrañaría. En ese momento ella murmuró y se dio vuelta, murmurando disparo. Esta escena hizo suspirar a Claude. Realmente me hiciste preocuparme en el siguiente segundo. Su sonrisa se congeló, y un rubor antinatural rápidamente subió por sus mejillas, porque vio esa mancha de blancura debajo de su cuello durante un largo tiempo. Se quedó de pie junto a la cama como un bloque de madera, incapaz de moverse cuando recuperó la conciencia. Estaba tan sorprendido que no podía cerrar la boca. No esperaba que Camelia fuera en realidad una mujer, murmuró para sí mismo. Así que Karen me ha hecho un tonto desde el principio. Antes de irse, dejó el broche de clematis, un símbolo de la duquesa, en la mesa de noche. Era un objeto que significaba que había prometido su vida. Cuando se ganara la guerra, regresaría para ayudar a Camelia a recuperar su nombre, reclamar su vida y poseerla completamente. Mientras tanto, Camelia también descubrió el broche. Pensó que Claude lo había dejado atrás accidentalmente, pero ella ya había decidido buscar a su madre. Una vez que se recuperara después de ver a su madre, podría irse inmediatamente, así que probablemente no podría entregarle este broche a Claude en persona, porque había decidido convertirse en Camelia. Al descubrir la verdadera identidad de Camelia, Claude confrontó directamente al culpable, Karen diciendo tentativamente Camelia, y pidiéndole que la protegiera. Inesperadamente había adivinado el verdadero nombre de Camelia, lo que dejó a Karen helada de shock. Claude lo advirtió con una expresión seria. Si algo le pasa a Camelia, nunca te lo perdonaré. Debes protegerla bien. No dejes que ella sea dañada. Este es el precio que pagas por engañarme. Kieran se fue temprano a la mañana siguiente. La orgullosa Marilyn se arrodilló ante la princesa Rosina. Se descubrió que la muerte del duque Ayar fue causada por su padre. Sin entender la situación, rogó a Rosina que le diera una oportunidad para probar la inocencia de su padre. Su solicitud puso a la princesa Rosina en una posición incómoda, ya que no podía hacer nada al respecto, pero consoló a Marilyn. Si el marqués Selby es inocente, entonces no debería haber problema. Marilyn estaba claramente insatisfecha con su respuesta, así que fabricó una mentira. Su Alteza, ¿conoces al hermano de tu prometido, Camilius? Me acosó en el día de tu compromiso. Lord Claude también lo vio. Si el emperador se entera de esto, temo que allí se decepcionará. Al escuchar esto, la familia Bail, Rosina de inmediato entró en pánico. Para evitar afectar su matrimonio con Karen, le prometió a Marilyn que la ayudaría a buscar la oportunidad de aclarar las cosas con el emperador, pero Rosina también advirtió que mantuviera la boca cerrada hasta entonces. Más tarde Rosina encontró a Karen para discutir contramedidas. ¿Te refieres a que mi hermano Camelia acosó a Lady Marilyn? Rosina respondió que sí. ¿Eso es lo que dijo Marilyn? Si es cierto, dañaría gravemente la reputación de tu familia, y nuestro matrimonio también podría verse afectado. A diferencia de su expresión preocupada, Karen soltó un largo suspiro de alivio. No puedo hablar por los demás, pero Camelia nunca haría algo así. En cuanto a que Marilyn diga que Claude presenció la situación, eso es imposible, porque si mi hermano quisiera acosar a Lady Marilyn, Claude no se quedaría de brazos cruzados. Cuando vaya al territorio neutral para despedir a mi padre,
Le pediré a Claude que escriba una carta, que debería probar la inocencia de mi hermano. Al escuchar esto, Rosina finalmente sonrió de nuevo. Si Claude pudiera proporcionar testimonio, tendría una base para juzgar. Al día siguiente, el grupo abordó el tren hacia el territorio neutral, para hacer felices a ciertas personas. Karen incluso llevó a Camelia. Camelia estaba bastante emocionada, porque era su primera vez fuera de Etiopía, pero las bromas repentinas la sorprendieron. ¿Estás tan feliz? Es por Claude, ¿verdad? Al ver a Camelia desconcertada, él estaba de buen humor, pero pensando en los dos hombres, que tenían los ojos puestos en su hermana, se sintió algo triste, porque no estaba satisfecho con ninguno de ellos. Ninguno era digno de su hermana. En cuanto a Camelia, no estaba tan tranquila como parecía. Este fue su primer encuentro desde su última despedida. Ni siquiera sabía qué decir cuando se encontraron. Después de regresar, iría a buscar a su madre, lo cual podría ser verdaderamente su último encuentro. Al menos podría decirle un adiós final. En este momento no sabía que todas sus preocupaciones eran en vano. La investigación mostró que el marqués Elby planeaba fingir prevenir un envenenamiento para ganarse el favor de la familia real y luego culpar al príncipe Ian, utilizando esto para apoderarse del territorio neutral rico en recursos. Pero el té envenenado fue bebido por error por el duque Yar, lo que causó directamente su muerte. El segundo príncipe Aarón Sergio, cuyo plan fracasó miserablemente. No solo su subordinado fue atrapado, exponiendo su identidad, sino que también ofendió a Claude, el maestro de Delcasa en este asunto. Ian también indicó que no lo dejaría pasar. Si elegía apoyar al príncipe heredero, esta guerra determinaría quién sería el próximo rey de Gallo. Eso significaba que Ian y ellos tenían un enemigo en común. Karen ya había pensado en esto, así que había escrito una carta desde temprano, proponiendo una alianza con Ian. Al escuchar esto, Wade cayó en profunda reflexión. Justo entonces la carreta llegó al campo de batalla. La guerra había causado muchas heridas. Camelia no pudo evitar preocuparse por Claude, al enterarse por Karen que Claude había sido rozado por una bala y estaba recibiendo tratamiento. Instantáneamente se puso extremadamente ansiosa. Sin embargo, también le preocupaba que Claude la deseara. ¿Sabes el significado del escudo de armas de Yar? Karen preguntó. El águila simboliza al duque Yar, y el Clementis simboliza a la duquesa. Así que ese broche de Clementis le pertenece a la duquesa. Camelia se tocó la frente. Pero ese broche fue dejado en mi habitación por Lord Quad. Si hubiera sabido que era tan importante, lo habría traído, pensó Karen, que era claramente diferente de lo que dijo Claude, quien realmente dijo que lo dejó intencionalmente para Camelia, así que ella en realidad no sabía nada al respecto. Camelia miró hacia arriba y le preguntó, ¿y si Claude estaba enojado con ella? Karen alentó que eso no podía ser posible. Entra y véalo. Camelia movió sus pasos tímidamente. De repente, la voz en la que había estado pensando día y noche sonó. Debía ser el príncipe heredero que había llegado. Hace bastante escándalo. Dile que estoy descansando. Al segundo siguiente, la voz de Camelia lo despertó. Su gracia, dejaste el broche de Clemátide en mi habitación. No sabía que era tan importante, así que no lo traje. Si hubiera sabido, definitivamente lo habría traído. Lo siento mucho. Su voz se volvió cada vez más pequeña, a medida que Claude se acercaba a ella. En el siguiente momento, la mano le rodeó la cintura. Su rostro estaba a solo unos centímetros de distancia. La extrañaba tanto, que no podía esperar para responder a su pregunta, y solo quería saborear completamente su dulzura. Después de un buen rato, Camelia lo empujó con la cara roja. ¿Estás herido? No deberías moverte así. Pero a Claude no le importó, en absoluto, solo extendió su mano para que ella viniera. Viendo su vacilación, adivinó su preocupación. ¿Quieres decir que eres un hombre? Sí, y dijiste que este comportamiento era irracional la última vez. Me dijiste que lo olvidara y hasta te disculpaste conmigo. Has comenzado a gustarte los hombres. Cuando terminó de hablar, Claude ya estaba a su lado. No. Me gustas tú. La confesión repentina la sorprendió inmensamente. Su corazón palpitaba incontrolablemente. Su racionalidad restante la obligó a evitar su mirada, preguntándose si le gustaban los hombres. Su respuesta fue firme y resuelta. Dije que me gustas tú. Ven aquí, Camelia. Al escuchar su negativa, Claude tomó suavemente su mano. Por favor, no te alejes de mí. Al ver que Camelia estaba asustada por su comportamiento, Claude prometió no hacer nada que ella no quisiera de nuevo. Su mirada lastimosa hizo que su corazón se acelerara. Ella tartamudeó una respuesta. Lo sé, por favor, acuéstate. Es una herida de bala. Después de todo, ten cuidado. No has ido a ver al médico aún. Al segundo siguiente,
Su mano fue atrapada por Claude nuevamente. Ella fue arrastrada a sentarse a su lado. Claude explicó que ahora es tiempo de guerra. Puedo ir a tratamiento más tarde. Solo quiero estar contigo en este momento. Escuchando sus palabras, Camelia preguntó si no tenía miedo de la guerra. Claude admitió que también tenía miedo de la guerra, pero era solo su forma de vengarse. Y además no solo estaba buscando venganza. Durante mucho tiempo del caza había sacrificado a muchas personas, debido a la guerra en el territorio neutral. Así que quería establecer un del caza seguro, que nadie pudiera violar. Camelia miró su herida abdominal y preguntó si estaba dispuesto a sacrificar su vida. Al escuchar esto, Claude de repente sonrió y dijo: mi vida es preciosa. No puedo sacrificarla. Solo una persona puede hacerme sacrificar mi vida. Debiste haber tenido un viaje difícil, ¿verdad? Camelia respondió que estaba bien, excepto que no poder bañarse era un poco problemático. Al mencionarlo, se dio cuenta de que estaba sucia, y de inmediato saltó como un resorte, planeando irse primero. Pero cuando estaba a punto de irse, Claude la detuvo firmemente. Camelia tartamudeó para que se acostara y descansara. En ese momento, la noticia de la llegada del príncipe heredero se propagó. Su desagrado era evidente. Cuando el grupo llegó a la tienda, vieron la cara resentida de Claude. Camelia se sintió tan incómoda que no quería quedarse ni un segundo más. Se inclinó respetuosamente y estaba a punto de irse, pero Claude la llamó de regreso. Iván, lleva a Camelia a la fuente termal, y se volvió hacia Camelia con voz suave diciendo: le gustará. Iván presentó que el territorio neutral era un lugar interesante. Cuando comerciaron por la fuente termal, donde algunas áreas tenían nieve eterna, algunas tenían fuentes termales, le dijo a Camelia que su gracia había ordenado que nadie entrara a la fuente termal, para que pudiera bañarse con tranquilidad. El gesto considerado de Claude agitó ondas en su corazón. Aunque él se había ido tan fríamente ese día, hoy estaba siendo tan gentil con ella. Como podría odiarlo. ¿Realmente le gusta a su gracia a los hombres o solo le gusto yo? Si realmente le gustan los hombres, debería abandonarme como mujer, ¿verdad? Pero dijo que solo le gusto yo. Si eso es cierto, sería genial. Bajo la encantadora luz de la luna, Camelia finalmente entendió sus sentimientos. Había estado enamorada de Claude todo el tiempo, siempre y cuando a él le gustara. No le importaba nada más. Cuando regresó al campamento, finalmente se levantó la prohibición de los manantiales. Los soldados finalmente pudieron bañarse. Esa noche Camelia pensó en muchas cosas. Incluso si a Claude no le gustaba, no importaría. A ella le gustaba él, pero con su nacimiento ilegítimo y su disfraz de hombre, podía realmente gustarle. Lady Vale dijo que realizaría un funeral por ella, para restaurar su identidad femenina. Pensando en ello, Camelia sabía que sus días como Camelias estaban contados. Además, después de encontrarse con su madre, tendría que irse. Podría ser su último encuentro con Claude, si ese era el caso, si realmente este era su último encuentro, y podía confesarle sus sentimientos. Podía hacer lo que quería hacer solo una vez. Mientras tanto, Claude también buscaba por todas partes a Camelia. Finalmente la encontró dormida en la carreta. Claude pensó que se sentía insegura quedándose en el campamento. De repente, se sorprendió al descubrir que Camelia no había cerrado la puerta de la carreta. Pensó que ella normalmente parecía bastante inteligente, pero a veces también era bastante descuidada. Con una sonrisa acarició su cabello dorado y dijo suavemente: Camelia, puedo besarte. Si no te despiertas, te voy a besar. Aún en su dulce sueño, Camelia murmuró inconscientemente: no, nosotros. Al escuchar este nombre, Claude sintió su corazón ser cortado como un cuchillo. Entendió, así que Ian Sergio también supo desde el principio que ella era una mujer, solo que a él lo habían mantenido en la oscuridad. Mirando hacia atrás ahora, Ian parecía haber sabido desde el principio, pero como lo supo, Karen se lo dijo, o Camelia se le escapó. Más importante aún, Ian sabía que Camelia era una mujer, y aún así vivía con ella pensando en estas cosas. Apretó los dientes, reprimiendo apenas su ira hasta el día siguiente. Cuando amaneció, Camelia finalmente despertó lentamente. Lo primero que vio fue el rostro handsome de Claude. Su mirada directa se detuvo por un largo tiempo. Durante este tiempo tuvo una idea audaz. De hecho, ella realmente lo llevó a la acción. Ella se inclinó hacia Claude y suavemente le apartó el cabello. Inesperadamente, esta acción lo despertó. Al ver esto, Camelia no se echó atrás. En cambio, se volvió aún más audaz y tocó su oreja. El inocente Claude inmediatamente se sonrojó, acercándose sigilosamente a un duque mientras dormía. Tienes más valor que la mayoría de los hombres. Después, Claude salió de la carreta. Quería llevar a Camelia a algún lugar, porque tenía algunas cosas que quería confirmar. Antes de irse, Camelia preguntó ansiosamente si realmente podían llegar tan lejos. Claude afirmó con confianza que nadie se atrevería a decir nada. Entonces llegaron a su destino. Claude miró a lo lejos. Camelia, puedes ver allá. Ahí es donde está Ian Sergio, y él puede ver nuestro lado desde allí. Al oír esto,
Camelia inclinó la cabeza y preguntó si Ian estaba realmente allí. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, cayó en un abrazo sólido, su barbilla descansando en su hombro, mientras preguntaba en voz baja, ¿lo extrañas? Su repentina pregunta la hizo sentir algo incómoda. Tartamudeó preguntando por qué siempre hacía esas preguntas. Claude insistió, preguntando si alguna vez había dormido en la misma habitación con Ian. Cuando vivieron juntos, ella lo negó apresuradamente, y afirmando que cada uno tenía su propia habitación. ¿Alguna vez le acariciaste el cabello como me lo hiciste a mí? Yo nunca le he hecho nada así a él. ¿Lo has besado? Su excesiva interrogación hizo que Camelia se sintiera irritada. Empujó a Claude, preguntando por qué siempre hacía esas preguntas. Al ver su expresión claramente antinatural, finalmente se dio cuenta de que estaba celoso. Pero Claude persistió en preguntar si alguna vez se habían besado. Solo después de escuchar su negativa definitiva, mostró finalmente una sonrisa satisfecha. Luego, inesperadamente, besó a Camelia. Pensando en cómo esto no estaba lejos del campamento de Ian, se sintió secretamente complacido después del beso. Sostuvo a Camelia con fuerza. Ten cuidado cuando no estés cerca. No te lastimes y no duermas en lugares inseguros. Al escuchar estas instrucciones, Camelia sonrió brillantemente asintiendo en acuerdo. Luego Claude mencionó el broche. Camelia miró hacia otro lado con culpa. Guárdalo hasta que regrese. Volveré a recogerlo personalmente. No desaparezcas. Eso era lo que Camelia más quería escuchar. Pero después de escucharlo no pudo responder, porque no era un hombre ni un noble. Y la imagen que él veía de ella era toda falsa. Si supiera su verdadera identidad, cambiaría de opinión, pero su racionalidad le decía que ahora debería decir su último adiós. Bueno, definitivamente te esperaré, aunque sabía que no debería hacer tal promesa. No podía controlar sus sentimientos. Quería atesorar este sentimiento que él le dio, aunque fuera breve. Quería ver su cálida sonrisa una vez más. Después de que Camelia se despidió brevemente de su padre, Claude apareció llevando un caballo. Primero le entregó una carta, pidiéndole a Karen que se la pasara a la princesa Rosina. No le digas a Camelia sobre las otras cosas. Quiero decírselo yo mismo cuando regrese. Ella todavía cree que estoy completamente en la oscuridad. Después de estas instrucciones, llamó a Camelia. Este es el caballo de mi padre. Se llama Eli, te lo confío. Al ver sus expresiones confundidas, añadió, me refiero a que lo cuides. Si algo pasa, puedes montarlo hasta del casa. Puede regresar de cualquier lugar. Después de decir esto, Claude se dio la vuelta y se fue, sin mirar atrás en la guerra. Realmente se pueden hacer promesas de volver a encontrarse. Y si Claude muere en la guerra, me arrepentiré de esto. Camelia comenzó a correr, ya que esta era su última reunión de todos modos, incluso si sus sentimientos nunca fueron reconocidos. Desde el principio quería expresarlos ahora. Llamó a Claude. Espera, acércate, a mí también me gustas. No lo diré una segunda vez, así que debes volver con vida, aunque las heridas son inevitables. Debes regresar. Su repentina confesión sorprendió inmensamente a Claude. Por un momento no podía creer lo que escuchaba. Su corazón latía como trueno. Luego, suavemente, le quitó la corbata. Está bien, te lo prometo, pero también debes prometerme que después de que termine la guerra, estarás al frente durante mi ceremonia de victoria. Tomaré esto como un símbolo. Ahora cada uno tiene su símbolo. Después Camelia se inclinó respetuosamente para despedirse. Claude la observó irse con los ojos llenos de fascinación. Ella dijo que le gustó. Eso es maravilloso, pase lo que pase. Debo regresar a verla. Después de que regresaron a la capital, Rosina convocó una reunión respecto a la acusación de Marilyn, de que Camelia la había molestado, ya que las únicas personas que sabían sobre esto eran Marilyn y Camelia. Marilyn estaba segura de que Camelia no expondría su género para acusarla de calumnias, pero inesperadamente, Karen había obtenido evidencia de Claude que probaba su falsa acusación. En la carta escribió que Claude había escuchado la conversación entre Camelia y Marilyn en el pasillo combinado con el cuello rasgado y el contenido de su conversación. Se podría inferir que Camelia era inocente. Además de esto, Claude había enviado otro regalo. También devolvió evidencia de la implicación del marqués Selby en la conspiración. Al escuchar esto, Marilyn se sorprendió. De repente se levantó y argumentó que su padre jamás participaría en una rebelión, pero Rosina recordó claramente cómo ella había llorado anteriormente por sus agravios y atacado a la familia Bell. Ella le había advertido en ese momento que las falsas acusaciones eran un crimen grave. En este punto, Rosina no quería escuchar más de sus excusas y ordenó a los guardias que sacaran a Marilyn. Marilyn gritó enojada y a regañadientes a través del gran salón. Su Alteza, no puedes hacer esto. Eres tú quien engañó a Claude. Eres una descarada. Sigues pretendiendo ser un hombre. Si no fuera por ti, Claude no me trataría a mí ni a mi padre así. Todo es culpa tuya. Mi padre no hizo nada malo. ¿Por qué Claude está de tu lado? ¿Crees que puedes convertirte en la dueña del broche? Su Alteza,
por favor, dame una oportunidad más. Mientras las puertas se cerraban con fuerza, la orgullosa Marilyn dejó atrás solo un tacón rojo. Sin embargo, a medida que una ola se calmaba, otra comenzaba. Rosina preguntó si sabían quién era el dueño del broche. Al escuchar esto, los hermanos se sorprendieron. La mirada directa de Rosina hizo que el corazón de Karen se saltara a un latido. Afortunadamente Camelia intervino para ayudarlo. Su Alteza, el broche está conmigo. Creo que su gracia lo dejó caer accidentalmente. Dijo que volvería a buscarlo, pero Rosina notó que lo que dijo claramente contradijo el contenido de la carta, que decía: Claude ya había encontrado al dueño del broche. Es decir, el dueño era Camelia. Rosina continuó, señalando que Camelia también había devuelto la carta a Ellie, así que supuso que Claude realmente había elegido a Camelia como la dueña del broche. Pero si es así, su matrimonio enfrentaría problemas nuevamente. Para evitar poner a su hermano en una posición difícil, Camelia tomó una decisión impactante. Su Alteza, Lady Selby, es su amiga primero. Quiero agradecerte por elegir creer en mí. En este asunto, no dejaré que tú y mi hermano se preocupen más por ello. En el momento crítico, Karen de repente se levantó, queriendo detener a Liam de exponerse, pero Rosina dijo que quería escuchar a Camelia terminar. Hermano, no te preocupes. Nunca tuve pensamientos impropios hacia Lady Selby, y no soy un hombre, sino una mujer. Sé que esto te sorprenderá, pero siento que no debería dejar que mi hermano te mienta. Más sí, no quiero que tengas malentendidos sobre su gracia, pero él no sabe que soy una mujer. Solo quiero decirte que lo que te preocupa no sucederá, así que por favor, no te preocupes demasiado. Tan pronto como terminó de hablar, Rosina de repente se levantó en lugar de culpar a Camelia. La abrazó suavemente, dándole una palmadita en el hombro para hacerla relajarse. Entendió que las familias nobles, todas tenían sus circunstancias especiales. Ha sufrido mucho durante estos periodos. Fue la primera vez que alguien entendió sus agravios así. Camelia estalló en llanto instantáneamente. Esta confesión la hizo sentirse mucho mejor. Quería retirarse con tacto, dejando a la pareja comprometida un espacio privado. Antes de irse, no olvidó darle su bendición. Ustedes dos realmente se ven bien juntos. Parecen estar verdaderamente enamorados. Si se casan, definitivamente serán más felices que nadie. Al escuchar estas palabras, Karen y Rosina sonrieron felices. Después de que Camelia se fue, Karen explicó todo en detalle. De esta manera, Rosina podría ayudar mejor a Camelia en el futuro. También le informó que Camelia aún no sabía que su identidad había sido expuesta a Claude. Rosina le aseguró que podría confiar en ella para cuidar de Camelia. Ella guiaría bien a Camelia, haciéndola cumplir con los estándares reales, como la futura duquesa Yar. Cuando Claude regresó, también elogió a Camelia por su apariencia sobresaliente y se vería absolutamente hermosa en un vestido formal. Mientras tanto, Camelia planeaba irse sin despedirse para encontrar a su madre biológica. Mientras estaba sumergida en la dulce fantasía de reunirse con su madre, el sonido de una carreta venía de atrás. Anastasia, quien la había criado, había venido tras ella. Su plan de escape llegó a un abrupto final. Anastasia estaba furiosa, porque Camelia había ignorado sus advertencias. Tan pronto como salió de la carreta, le dio una sonora bofetada. ¿Te atreves a despreciar la bondad de haberte criado y traicionarme? Si hubiera sabido que eras tan egoísta, debería haberte dejado morir de hambre en esa sucia alcantarilla. Pero parecía olvidar que Camelia nunca había deseado que lo hiciera. Su entrada en la casa de Vale fue completamente una decisión unilateral de Anastasia, pero Anastasia nunca admitiría sus propios errores. En cambio, continuaba culpando a Camelia. Si no tuvieras tales pensamientos, te habrías hecho tan buenas amigas de Claude, que se llaman por su nombre. Si planeabas irte en secreto, deberías haber seguido mi advertencia y vivir en silencio. Antes, incluso Claude y la princesa Rosina están preguntando por ti. En estas circunstancias, si de repente desaparecieras, ¿qué pensarían los demás? ¿Has considerado qué daño podría traer esto a la familia? Camelia respondió con desesperación. Tienes razón, Lady Pell, quien recordaría a alguien como yo por mucho tiempo. Ahora, debido a la guerra, la situación doméstica es caótica. Su gracia y la princesa pronto me olvidarán. No deberías estar feliz de que tu principal preocupación se haya resuelto. Pero lo que Camelia no sabía era que el marqués había instruido personalmente a Anastasia para que la cuidara bien. Antes de su regreso, Claude también había instruido a Keren para que la protegiera bien. Si no podían cumplir sus promesas, tanto Anastasia como Keren estarían en posiciones incómodas, y Amelia no sabía nada de estas instrucciones. Anastasia regañó
Te he dicho antes que ya has ingresado a la sociedad noble. Si simplemente desapareces así, dañaría los intereses de la familia. Escuché que eres muy inteligente. No puedes considerar siquiera este principio básico. Camelia respondió obstinadamente que no le importaba eso ahora. Karen había recuperado su salud, y la familia Bale no se vería afectada por tales asuntos. Al verla tan obstinada, Anastasia suspiró profundamente. Su expresión se volvió fría. Realmente no entiendes lo que dije. La dirección en tu nota es de Laura, ¿verdad? Al escuchar esto, Camelia inmediatamente escondió la nota detrás de su espalda, pero Anastasia simplemente sonrió fríamente y le dijo que no se molestara en esconderla. Nunca tuvo la intención de tomarla, porque ya sabía dónde estaba Laura. Sus palabras hicieron que Camelia sintiera que una sensación de inquietud la invadía instantáneamente. Como esperaba, recibió una amenaza de Anastasia. Si quieres irte tan mal, entonces adelante, solo recuerda esconderte bien. No importa dónde te escondas, te encontraré a las 2. Luego mataré a tu madre, asegurándome de que nunca puedas regresar. No podía creer que Lady Bell dijera tales palabras maliciosas, y asustada, inmediatamente la empujó. Anastasia rió triunfalmente. Más te vale hacer lo que digo, así tu madre podrá estar a salvo y sana. ¿Y has pensado si Laura realmente quiere verte? Tu madre parece haberte olvidado y está viviendo bien. Si apareces de repente, podrías darle un dolor de cabeza. Así que deja de ser tonta y haz lo que digo. Después de que tu padre regrese, realizaremos el funeral. Luego podrás ir a vivir a algún lugar donde nadie te conozca. Si me obedeces, no le haré daño a Laura en lo más mínimo. Anastasia estaba convencida de que su amenaza funcionaría. En su opinión, el intento de Camelia de desafiarla era simplemente sobreestimar sus capacidades. Sin Camelia y su madre, Karen no la culparía, y la marquesa no la traicionaría. Sin embargo, Camelia quería regresar al lado de su madre y vivir feliz. De ninguna manera. Ella le haría saber cómo se siente y dejarla experimentar lo que es ser traicionado por alguien que amas y sentir lo que es la profunda soledad y traición. El tiempo vuela. 3 años después, Camelia nuevamente usó ropa de mujer. Su hermoso cabello dorado llegaba a su cintura. Mirando su obra maestra, exclamó Rosina. Camelia, restaurada a su identidad femenina, era verdaderamente demasiado adorable, pero Camelia misma se sentía bastante incómoda, aunque Rosina recomendaba encarecidamente que usara ropa de mujer a diario. Para acostumbrarse, aún sentía que ocasionalmente vestirse así era suficiente para ella. Rosina la animó. Solo inténtalo. Una vez que te acostumbres, podrías querer vivir de manera diferente. Más importante aún, eres tan hermosa. Sería una pena ocultarlo. Si estás dispuesta, definitivamente te ayudaré. Su aliento la hizo sentir cálida, pero ahora era una adulta, confiada en que podía manejar todo bien. Al escuchar que Camelia se había graduado con honores, Rosina la felicitó de repente. Un golpe urgente interrumpió su conversación. El mayordomo informó de noticias urgentes de Delcasa. El marqués Baille había sido capturado por el enemigo. Lo que era más preocupante era que el duque Yarclaud había liderado personalmente un equipo al campamento enemigo para el rescate, con las 2 personas más importantes en peligro. Camelia estaba extremadamente ansiosa. Mientras tanto, en el campamento militar, les tomó 3 años cortar la cabeza de Eren. Sergio y el enemigo capturado estaban siendo interrogados, pero no era una solución. Esperar los resultados del interrogatorio. Justo entonces, Ian trajo una buena noticia, que había encontrado donde estaba detenido el marqués Baille, pero no quería compartir esta información gratis. Después de que terminara la guerra, probablemente nunca tendría otra oportunidad de acercarse a Camelia, así que no podía perder esta oportunidad. Su Alteza, por favor, permítame casarme con la única hija de la casa Baille. Si puedo contar con su apoyo, este matrimonio internacional sería ideal. Claude no esperaba que Ian aprovechara la situación y expresó inmediatamente su oposición. Al ver esto, Wade fingió no conocer la verdadera identidad de Camelia. Sin embargo, el marqués Baille solo tiene 2 hijos, pero su mentira fue inmediatamente descubierta por Ian. No necesitas fingir no conocer la verdad. No sabes ya que Camelias en realidad es una mujer. No estoy forzando un matrimonio con ella. Solo espero que, antes de que convenza al marqués y gane su afecto, puedas estar de acuerdo, Tom, en mostrar algo de sinceridad. Viendo que la situación se vuelve desfavorable, Claude intentó detenerlo apresuradamente, pero Wade ignoró su sugerencia. Está bien. Estoy de acuerdo, pero si no logras rescatar a la marquesa, el acuerdo se cancela automáticamente. Wade entendió claramente lo peligrosa que era la situación de la marquesa, ya que Ian podría ayudarlos a rescatar a la marquesa. Era más prudente seguir su petición por ahora. Persuadió a Claude de que estaban haciendo esto por el bien de Camille, y que sus soldados también estaban cansados. Ian también añadió, su gracia, no seas tan egoísta. Deberías pensar en el marqués y Camille. No querrías hacer esperar demasiado al futuro suegro de un tipo
o de un príncipe en un lugar tan peligroso. Sus palabras enfurecieron a Claude, quien golpeó a Ian en la cara, pero Ian no se enojó, solo sonrió, porque sabía que ya había ganado la ventaja. Por otro lado, el rostro de Claude se oscureció. Por el bien de Camelia, me retiraré aquí, pero no tendrás éxito tan fácilmente, ya sea en ganar su corazón o en cualquier otra cosa. Wade se sirvió una bebida en secreto, pensando que recibir un puñetazo era salir fácil. Para Ian, la noticia llegó rápidamente a la capital. Anastasia gritó sin aliento. Solo después de enterarse de que Claude había ido personalmente al rescate, se calmó un poco su corazón ansioso. También había oído sobre Camelia, quien se graduó con honores. No era momento de celebración, porque la marquesa había sido capturada, y Camelia tampoco planeaba asistir a la ceremonia de graduación. Kian también pensó que esto era lo mejor, pero Anastasia, inesperadamente, dijo que debería asistir a la ceremonia de graduación. Este es el primer evento celebrado después de la declaración de alto el fuego. Deberíamos asistir para mostrar la estabilidad familiar. Los hermanos estaban confundidos por su repentino cambio. Todo el país conoce la situación de papá. Si asistimos a la ceremonia, no atraería demasiada atención. Anastasia explicó que si Camelia asiste sola, eso de hecho sucedería. Pero si vamos juntos, es diferente. Este comportamiento mostraría que no estamos en pánico, manteniendo la dignidad adecuada, y también podría consolar a aquellos que han experimentado dificultades similares. Al escuchar que Lady Bell asistiría a su ceremonia de graduación, Camelia estaba muy contenta. Sin embargo, porque estaba demasiado inmersa en esta alegría, se perdió la sonrisa significativa de Anastasia. Claude miró hacia arriba, y vio a la amante que no había visto en 3 años. Él estaba sorprendido por cómo Camelia había aparecido en el palacio. Lo que más le preocupaba era si alguien la veía en ese estado. Después de todo, ella siempre se había presentado como un hombre. Se apresuró a subir las escaleras, solo para encontrar que ella ya había bebido bastante. Parecía que hoy no era adecuado para que tuvieran una conversación sincera. Pensando cuidadosamente, se dio cuenta de que Camelia siempre había sido tan descuidada. Sin embargo, él no había notado los defectos. ¡Qué tonto era! Camelia seguía acurrucándose contra él como una gatita. Solo podía seguir recordándose, pensar en cosas tristes para mantenerse tranquilo, pero no parecía ayudar mucho. De repente empujó a la persona en sus brazos. Camelias, no Camelia. Es peligroso por ahora, porque he estado conteniéndome durante 3 años. Al escuchar esto, Camelia sonrió brillantemente. Su gracia. Yo también te he extrañado tanto estos años. Al terminar de hablar, envolvió sus brazos alrededor de su cuello como un koala, y luego lo besó. De hecho, la razón por la que Camelia había bebido tanto era que algo había sucedido en la ceremonia de graduación. Había pensado que Lady Bell la había aceptado, así que asistió a la ceremonia de graduación con muchas esperanzas. Al ver que su madre y su hermano aún no habían llegado, fue a buscar al egresado, responsable de revisar la lista de asistencia, para preguntar. Sin embargo, él le dijo que no asistirían a la ceremonia de graduación, y que Lady Bell había respondido personalmente a la invitación. Camelia inmediatamente enfrentó críticas de sus compañeros. ¡Qué asqueroso! Solo quiere presumir. No es cierto que la marquesa ha sido capturada, y aún está asistiendo a las ceremonias de graduación. Sería más apropiado que un niño pasara tiempo rezando por su padre. Estas palabras golpearon a Camelia como un martillo en el corazón. Debería saber que Lady Bell no haría nada por ella. No debería haber tenido expectativas, pero la Camelia ahora ya no era la niña que solo lloraba. En el pasado, mi padre una vez me enseñó a mantener la compostura, sin importar la situación. Hoy es para celebrar la graduación con los compañeros. Debería asistir en nombre de la familia Bale. Felicitaciones por tu graduación, Lord Torrent. La compostura que mostró Camelia despertó la admiración de los presentes. Mientras tanto, en Del Casa, Claude penetró las líneas enemigas y rescató al Marqués Vale. Debido a la aparición repentina del enemigo, que estaba estirado, pasó por alto el peligro detrás de él. Un oscuro cañón ya estaba apuntando hacia él. En este momento crítico, Ian actuó rápidamente, ayudándolo a lidiar con el enemigo de atrás. Ahora todo había terminado gracias al Marqués Falle. Incluso habían recuperado el oeste. En este momento, Ian se acercó ansiosamente. Antes de que regreses al imperio, aún tenemos muchas cosas que discutir. No he escuchado tu respuesta a mi propuesta. Claude instantáneamente oscureció su rostro, dio un paso adelante, y colocó el otro brazo del Marqués sobre su hombro. El Marqués necesita tratamiento. Necesitamos prepararnos para el regreso. Probablemente no haya tiempo para eso. Los dos hombres intercambiaron palabras, ninguno mostrando intención de retroceder, lo que dejó al Marqués Vale atrapado en medio. Bastante miserable. Rosina también había escuchado sobre lo que sucedió en la graduación. La ceremonia
Lady Bell, fue realmente demasiado. Ni siquiera te perdonó en la ceremonia de graduación, pero lo manejaste bien, no te preocupes demasiado por eso. En la cena de ese día, se vengó por Camelia. Camelia lo manejó muy bien. Y la noticia incluso ha llegado al Palacio Imperial. Un ligero tropiezo podría haber dañado a la casa Bale. Así que, por favor, cuida bien de Camelia, Lady Bell. También me preocupa la reputación de la familia de mi prometida. Espero que no te molestes al escuchar esto. Anastasia se dio cuenta de inmediato. Rosina le estaba presionando, aunque a regañadientes solo pudo aceptar. Además de esto, Rosina también le dio a Camelia un gran regalo, una hermosa habitación en el Palacio Imperial. Hizo esto para poder ver a Camelia a menudo. Después de todo, durante la guerra, realmente habría tenido dificultades sin Camelia para llenar la ausencia de su hermano. Rosina había estado bajo una enorme presión, a menudo incapaz de dormir debido a los informes de guerra retrasados. Durante esos días difíciles, solo cuando estaba con Camelia podía sonreír. Estaba realmente agradecida por la compañía de Camelia. Esa noche accidentalmente bebieron demasiado. Camelia de repente escuchó la voz de Claude. Al voltear, él había aparecido ante ella. No pudo evitar pensar, si esto es un sueño, espero nunca despertar. A la mañana siguiente, Camelia se despertó, recordando que había tenido un sueño vergonzoso la noche anterior. Soñó que Claude vino a buscarla y la besó, pero ella le mordió la esquina del labio como una pequeña salvaje. Claude bromeó diciendo que realmente era una salvaje. Sus palabras seguían resonando en su mente, haciéndola sentir bastante avergonzada. Pensándolo bien, era comprensible que soñara con Claude, porque él había aparecido en sus sueños muchas veces. Pensó que debía ser, porque estaba demasiado emocionada por verlo en el desfile. Por eso tuvo un sueño así. Una hora más tarde, el desfile comenzó oficialmente. Camelia finalmente vio a Claude, en quien había estado pensando. Solo entonces se dio cuenta de que la guerra realmente había terminado, pero pronto notó que algo estaba mal. La esquina del labio de Claude estaba realmente herida. Karen le contó que Claude y Wade habían llegado la noche anterior, y solo su padre había venido esa mañana. Sus palabras la impactaron. Se dio cuenta de que la noche anterior no había sido un sueño. Deseó poder encontrar un agujero en el que esconderse, pero pronto descubrió otro problema más significativo, que era que Claude ya conocía su secreto, que en realidad era una mujer. En la plataforma, el emperador estaba dando el discurso. Claude Yar, les otorgo a ustedes el mayor agradecimiento del imperio, por llevar la guerra a la victoria. Gracias por proteger a mi gente, orgullosos hijos de Cayena. Esta victoria no habría sido posible sin su sacrificio desinteresado. Algunos han perdido familia, algunos han perdido sueños, pero lo que hemos perdido definitivamente no será en vano. Nunca olvidaremos eso. Sus actos desinteresados han allanado el camino hacia una paz duradera. Gracias por volver con vida. La guerra terminó y los que faltaban regresaron. Todos fueron abrazados por sus familias, excepto Camelia. Ella fue bloqueada por Anastasia, incapaz de recibir el abrazo de su padre. Justo cuando se sentía triste y perdida, Claude apareció y la abrazó. Su voz suave entró en su corazón, lo que hizo que su corazón no dejara de latir, y ahogara todas las demás emociones. Había estado sola y triste en la celda siempre, sola y aún más temerosa de que Claude descubriera la verdad. Pero en el momento en que se puso a su lado, todos estos sentimientos desaparecieron por completo. Lo más importante era que Claude había regresado con vida, y estaban reunidos y abrazándose en ese momento. Al caer la noche, se celebró una fiesta en el Palacio Imperial. Camelia finalmente tuvo la oportunidad de abrazar a su padre. Estaba agradecida de que su padre hubiera regresado sano y salvo. Su padre también estaba orgulloso de ella, por graduarse con honores. Justo cuando estaba a punto de sacar a relucir asuntos relacionados con dejar la casa velada, Anastasia, al sentir su intención, de repente intervino, llevándose discretamente al marqués. Viendo que no había oportunidad esta noche, Camelia se despidió de su hermano y se preparó para regresar a descansar. Pero al volver la vista, la escena que vio la hizo sentir cada vez más fuera de lugar. A diferencia de su soledad, todos parecían tan felices. Había pensado que se había integrado un poco con ellos antes, pero parece que podría haber sido solo su ilusión. En el momento en que dejó a Claude, capturó precisamente ese atisbo de soledad en su rostro, y luego siguió sus pasos hacia afuera. De repente apareció detrás de ella, dándole una gran sorpresa. «Puedo invitarte a bailar, mi dama». Pero su sorpresa se convirtió en shock. El término una dama sorprendió a Camelia, quien explicó apresuradamente que ella era el segundo hijo de Bale. Viendo que no quería admitirlo, Claude sonrió traviesamente y mencionó que anoche había visto todo. Su interacción íntima fue presenciada por dos nobles que pasaban. Camelia inmediatamente abrió los ojos en shock, extremadamente nerviosa por dentro. Empujó a Claude y huyó. Su comportamiento hizo que los nobles que pasaban sospecharan aún más de su relación. Claude rápidamente la alcanzó
sonrió. Estaba descontento porque Camelia seguía evitando reconocer su verdadera identidad, así que decidió castigarla. Un poco después de un beso, él le sostuvo la mano fuertemente, sus ojos llenos de profundos sentimientos. No quiero jugar más al escondite contigo, Camelia. Pero Camelia aún insistía en llamarse a sí misma Camelia, viendo que aún no lo admitiría. Claude la levantó. Puedes intentar correr de nuevo, pero no te soltaré. La colocó suavemente sobre la cama y le dijo que no había necesidad de esconderse más a su lado. Luego le desabrochó suavemente los botones del frente, lo que reveló su cuerpo, fuertemente atado con tiras de tela, mientras las vendas se desenvuelven lentamente. La expresión en su rostro se congeló cuando vio los diferentes grados de moretones en su cuerpo. Su ira alcanzó un nivel sin precedentes. Luego se fue apresuradamente. Karen, que estaba paseando tranquilamente, no sabía que el peligro se acercaba. Todo el camino Anastasia había estado reprimiendo a Camelia por salir sin aviso. Karen finalmente, incapaz de tolerarlo, rara vez la contradijo. No fuiste tú quien obligó a Camelia a dejar el banquete. Anastasia miró a su hijo con incredulidad. Karen solo le entregó el paraguas, mientras caminaba bajo la lluvia para encontrar a Rosina. La semilla de odio hacia Camelia comenzó a brotar en el corazón de Anastasia. Camelias, ¿por qué todos están tan obsesionados con esa niña sin valor? ¿Cómo se atreve a provocar la relación entre yo y Karen? Poco después de que Karen se fue, se encontró con el furioso Claude. Claude no solo ignoró su saludo, pero también lo derribó con un puñetazo. Karen se había levantado para preguntar por qué le pegó, cuando Claude lo agarró del cuello. ¿Has visto su cuerpo? ¿Has visto esos moretones en ella? Ella se ata el cuerpo con fuerza todos los días, disfrazándose de hombre. Moretones de ocultar su identidad, cubrir todo su cuerpo. Tiene que soportar ese dolor, viviendo como una falsificación, mientras tú cobardemente te escondes detrás de ella. ¿Por qué solo pretendes no darte cuenta? Karen quedó sin palabras por su cuestionamiento. Los detalles de vivir con Camelia a lo largo de los años surgieron como una ola, pero él realmente se preocupaba por ella. Para protegerla, también había intentado con mucho esfuerzo, pero Claude dijo enojado: no deberías estar protegiendo a Camelia, sino a Camelia. Deberías proteger a la verdadera, no a la falsa Camelia. Estas palabras abrieron sus recuerdos sellados. La razón por la que su hermana se había convertido en Camelia era para buscar el perdón de su madre, por su madre, pero en realidad, la persona que lo había abandonado junto al lago helado era su propia madre biológica, Anastasia. Camelia y su madre eran ambas inocentes, y tú la abandonarás de nuevo, por tu familia y tu madre esta vez, ¿verdad? Pero ella realmente te aprecia más que a nadie. Por favor, dile a tu familia que Camelia regresará a Del Casa. Conmigo, no la dejaré seguir sufriendo en casa de fianzas. De ahora en adelante, la protegeré. Mientras tanto, Camelia estaba llorando en la bañera. Creía que Claude se había ido, porque vio los moretones en su cuerpo. Pensando en esto, lloró aún más triste. De repente, el grito de Claude llegó. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te duchas con agua fría? Luego se quitó la camisa y se la puso a Camelia. Tu cuerpo está helado como el hielo. ¿Qué pasaría si te resfrías? Al escuchar sus palabras preocupadas, Camelia finalmente no pudo contenerse y estalló en llanto. Las explicaciones en la punta de su lengua, de alguna manera no podían ser expresadas. Finalmente, ella lo abrazó con fuerza del cuello. Después de que sus emociones finalmente se calmaron, Claude le preguntó preocupado: ¿puedes decirme por qué hiciste eso? Ella ahogó sus sollozos. Es demasiado feo. Todo sobre mí, estos moretones. Parecen probar que no soy ni hombre ni mujer. Quería lavar esos moretones, para que no me abandonaras. Claude confundido: ¿qué estás diciendo? ¿Por qué te abandonaría? No te fuiste después de ver estos moretones, porque soy tan fea. Antes de que pudiera terminar, Claude presionó su frente contra la de ella. Camelia, si hubiera sabido que estarías así, nunca te habría dejado. Y eres tan bonita en mi corazón. Después de decir esto, bajó la cabeza y besó sus labios. Al escucharla preguntar por qué se había ido enojado, Claude no sabía que ella pensaría de esta manera. Pon tu cabecita a trabajar. Parece que nunca he estado enojado contigo. ¿De verdad no lo sabes? Camelia instantáneamente se emocionó. No sé. Como tú dijiste, soy estúpida y tonta si no me lo dices personalmente. Realmente no sé nada. Claude tomó su mano, la obligó a mirarlo y le tocó la mejilla. No estaba enojado, estaba preocupado por ti. Al verla tan vulnerable, Claude sintió dolor en el corazón y locura. Durante los 3 años de resistencia, solo había logrado aferrarse, recordando la escena de ella, diciendo suavemente que le gustaba. Había esperado 3 años por este momento. ¿Cómo podría encontrarla fea? Al día siguiente, Claude se despertó primero, mirándola contento, Camelia a su lado, como deseaba que su belleza solo pudiera ser vista por él. Profundamente conmovido, no pudo resistir tocar su mejilla. No importa cómo la mire, no parece un hombre. Como fui engañado tanto tiempo. Su autoduda fue escuchada por la Camelia recién despertada. Mi actuación es buena. No, mi gracia.
Claude inmediatamente se inclinó hacia adelante, exigiendo imperiosamente que Camelia lo llamara por su nombre. Al verla aún dudando, su mano inesperadamente llegó debajo de las cobijas. Camelia se sobresaltó de inmediato. Su rostro se sonrojó solo al escucharla llamar su nombre. Se sintió satisfecho. Mientras eran afectuosos, una serie de pasos apresurados se acercaron. Al siguiente segundo, la puerta se abrió. Wade irrumpió. Claude le lanzó una almohada enojado y se levantó para proteger a Camelia detrás de él. Lleno de insatisfacción, le dijo fríamente a Wade que dijera lo que fuera afuera. Resultó que Wade sabía que él estaba aquí, porque Rosina le había dado esta habitación a Camelia. Sonrió burlonamente, que Claude finalmente había terminado su largo amor no correspondido, como debería decírselo a Ian. Claude dijo impacientemente que dejara de bromear. ¿Qué pasa? Wade explicó que había venido a buscar a Camelia. La casa Bail había sido atacada, y los diamantes que el Marqués Bail y el padre de Claude habían traído de la zona neutral estaban desaparecidos. Pero Lady Peo había acusado a Camelia de ser sospechosa, afirmando que testigos habían identificado a Camelia cerca del Louvre. Además, Camelia había estado enviando cartas al Louvre, así que se la sospechaba de colaborar con criminales. Pero el hecho era que Camelia había estado con Claude anoche, siempre que Claude fuera personalmente a la estación de policía a proporcionar testimonio. Podría probar que este asunto no tenía nada que ver con Camelia. Pero el problema era que todos veían a Camelia como un hombre. Si Claude se presentaba, aunque el problema se resolvería fácilmente, dañaría la reputación de ambas familias. Pero a Claude no le importaba esto. No se quedaría de brazos cruzados, y vería a su amada siendo falsamente acosada. Al verlos discutir cada vez más ferozmente, Camelia habló rápidamente para detenerlos. Creía que Wade tenía razón, y Claude no necesitaba asumir el riesgo, ya que el testigo estaba dando un testimonio falso. Seguramente encontrarían fallos. Quería escuchar el testimonio primero. Esta vez quería resolverlo ella misma. Le dijo a Claude que solo necesitaba confiar en ella. Claude no tuvo más remedio que comprometerse, con la condición de que iría con ella. Mientras tanto, la casa Bail estaba en caos. Karen defendió fuertemente a Camelia. Madre, tu guardia debió haber visto a la persona equivocada. Anastasia replicó que hay un límite para tu protección. Ella causó que el mayordomo resultara gravemente herido. Todos los testimonios apuntan a ella, y ha estado enviando cartas secretamente al Louvre. A nuestras espaldas, los ojos de Karen instantáneamente se enrojecieron. Madre, realmente no sabes por qué. Él envía cartas a la región del Louvre. El exasperado Marqués Vales habló para detenerlas. Basta, Karen, ¿cómo puedes ser tan irrespetuoso con tu madre? Camelias es nuestra hija, eso no hay duda. Incluso por el bien de la familia, debemos protegerla. Anastasia se sacudió su mano. Camelias transfirió los diamantes imperiales al Louvre. Ese es el lugar más problemático del imperio. Debió dárselos a su madre. Debe ser expulsada de la familia y severamente castigada. Al ver a su madre volverse gradualmente frenética, Karen finalmente expresó lo que había mantenido reprimido por tanto tiempo. El duque Yar no se quedará de brazos cruzados. Se preocupa profundamente por Camelia, y la persona con Camelia anoche también fue él. Anastasia quedó atónita por sus palabras, pero permaneció obstinada. Esperemos los resultados de la investigación. Tras hablar, se dio la vuelta y se fue. La habitación quedó solo con el marqués. Bail y Karen. El marqués trató de apaciguar a su hijo. Intenta entender a tu madre. Ella ve a Camilius como propio. Pero Camilius siempre ha estado buscando a su madre biológica. Por eso ella está así. Necesitamos aclarar el malentendido de tu madre. Primero, Karen estaba completamente sin palabras. Padre, hace mucho tiempo, me encontraron junto al lago. La persona que me abandonó junto al lago ese día no fue la madre de Camelia, sino mi madre. Pero al escuchar esta noticia explosiva, la marquesa Val no parecía muy sorprendida. Mientras tanto, Camelia acaba de regresar a casa y recibió un paquete anónimo, un jarrón lleno de flores de jazmín, que le recordó la nota que el doctor había dado, el día en que el aroma de jazmín llena el aire. Ven a la boutique 46 de la calle Brul. Si llegas a la hora escrita en la nota, podrás conocer a Laura. Al notar que la sirvienta luchaba por levantar el jarrón, Claude se alertó de algo extraño. Tomó el jarrón y lo rompió en el suelo, revelando una gran cantidad de diamantes en su interior. Se dieron cuenta de que alguien estaba tratando de incriminar a Camelia, como la mente maestra detrás de este incidente. Camelia dijo con severidad: estos diamantes son propiedad imperial. Todos recójanlos y manténganlos a salvo. No se puede perder ninguno. Supieron por la sirvienta que alguien había colocado deliberadamente este jarrón en la entrada de la mansión. Supusieron que quien colocó algo tan valioso no se habría ido de inmediato. Debe estar cerca observando. Claude sugirió dejar que sus hombres buscaran
buscaran, pero Camelia no estaba segura si su madre estaba relacionada con esos terroristas. Temía que si Claude se involucraba en la investigación, su madre podría estar en peligro, así que rechazó su amable ofrecimiento. No dijiste que solo me ayudarías cuando lo necesitara. Parece que realmente necesitas ayuda ahora. No necesitas ayudarme. Su gracia, por favor, regresa primero. Su repentina distancia desconcertó a Claude. No entendía por qué tenía que rechazar su ayuda, frente a su amante que resueltamente se dio la vuelta. Mi corazón se sentía como si estuviera siendo apretado fuertemente. Cuando Camelia llegó a la tienda de ropa sola, Sharon ya la estaba esperando dentro. Sharon la llevó a un rincón discreto de la tienda, donde había un compartimento oculto. El doctor sabía que definitivamente vendría. Después de que ella entró, el compartimento se cerró. Amelia se recordaba constantemente que debía mantenerse tranquila, para indagar naturalmente sobre su pasado, pero no esperaba que el compartimento oculto tuviera otro mundo dentro. Detrás de la estantería había en realidad un pasaje, que conducía directamente a su sede, y su madre estaba allí. No sabía si lo que él decía era cierto, pero ahora, además de creerle, no tenía otra opción. Le preguntó al doctor si había puesto algo más en el jarrón. Él admitió de manera directa: ya lo has descubierto. No es de extrañar que parezcas tan tensa. Amelia continuó cuestionando si los asaltantes armados que atacaron la casa de fianza eran realmente ellos. También tuvimos nuestras dificultades. Nunca te has sentido agraviada. Monopolizan todos los recursos, solo porque son aristócratas, solo porque son nobles. Pueden robar a la madre de alguien y su género, incluso privándonos de nuestra libertad. ¿No entiendes que una vez que te hayan usado, te desecharán por completo? En el camino, él seguía incitando a Camelia a rebelarse, pero ella no respondió y solo lo siguió en silencio. Finalmente llegaron al destino. Pronto vería a su madre con el corazón ansioso. Caminó lentamente hacia adelante. La escena antes de ella instantáneamente le trajo lágrimas a los ojos. Realmente había visto a su madre anhelada. Su madre seguía siendo tan hermosa, tal como ella recordaba. El doctor dio un paso adelante para explicar. Las piernas de Laura no están bien después de perderte. Buscó frenéticamente por todo el Louvre. En esa noche lluviosa, quién sabe cuántas veces cayó. De repente, se acercaron pasos. Pensó que eras tú, pero inesperadamente fue atacada por un extraño. Sus pies fueron gravemente heridos desde ese día, pero aún no se rindió en encontrarte. Arrastró sus doloridos pies hacia Corsair, pero no solo no te vio, casi perdió la vida. Fue a buscarte unas cuantas veces más, hasta que sus pies no pudieron caminar más, pero cada vez fue en vano. Al saber todo, Camelia se sintió profundamente triste. No sabía que su madre había sufrido tanto. Para encontrarla, continuó el doctor, pero no se ve feliz ahora, aunque su comida y ropa son incomparablemente humildes. Comparado con la tuya, son mucho más felices que tú, porque al menos Laura no ha sido traicionada. ¿No has notado que quien te enmarcó como ladrón es a quien siempre has llamado Madre Anastasia? Camelia mostró incredulidad. El doctor continuó revelando la verdad. Nunca hubo ninguna deuda de crianza. Anastasia ha estado pensando en destruirte. Por supuesto, debe haber otros nobles ayudándote, pero ¿cuánto tiempo pueden ayudarte? Una vez que pierdas tu valor, te abandonarán inmediatamente. Pero aquí, a nadie le importará tu origen. Podrás vivir felizmente con Laura de nuevo, como antes. Si pudieras traer algunas de las propiedades de la casa Bell, podría resolver nuestro problema de pobreza. Laura sería más feliz que ahora. Sus palabras tenían un enorme atractivo. Camelia no rechazó en el acto. Prometió que la próxima vez que se encontraran, le daría una respuesta. Sin embargo, lo que no sabía era que todo era parte del plan del doctor. Este no era su sede, sino un lugar donde Laura había estado involucrada en la educación pública. El hombre a su lado era solo su colega. Entrando a ese oscuro pasaje, Camelia no podía sentirse feliz en absoluto. Lo primero que pensó fue en la radiante sonrisa de su madre, aunque siempre había soñado con vivir felizmente con su madre de nuevo, pero incluso sin ella, su madre ahora parecía feliz. Le preocupaba que si aparecía de repente, podría romper la sonrisa que su madre había encontrado. Con tanto esfuerzo, las cosas habían llegado a esto. No podía seguir quedándose con la fianza de la casa. Si sabían que era de Louvre, probablemente no la tratarían de la misma manera, pero tampoco podía colaborar con terroristas. Debido a esto, justo cuando estaba hundiéndose en la desesperación, Claude apareció. Camelia, sal deprisa. En el momento en que Claude la abrazó con fuerza, ella se liberó del abismo de la desesperación. Él la sostuvo fuertemente en sus brazos, como un tesoro perdido y encontrado. Cierra los ojos.
Camelia, hay algo afuera que no puedes soportar. No abras los ojos hasta que te diga. Solo escúchame. Preguntó por qué había arriesgado peligro sola, aunque nunca realmente había estado enojado con Ian antes. Esta vez estaba realmente enojado. Camelia se disculpó apresuradamente, viendo que había vuelto sana y salva. Claude no podía soportar estar enojado en ese momento. Solo estaba agradecido de que realmente estuviera bien. A través del cristal de la ventana del auto, Camelia vio una escena sangrienta. Era Sharon, la dueña de la tienda de ropa. Claude le dijo seriamente, si esto continúa, realmente serás considerada como cómplice del Uber, y también estás proporcionando pruebas a Lady Bell, que está ansiosa por destruirte. Camelia miró hacia arriba con una mirada compleja. ¿Y si realmente estoy colaborando con Uber? ¿Cómo estás tan seguro? No soy la mente maestra detrás de este incidente. Realmente podría estar conectada con ellos. Dios respondió firmemente. Te conozco. Hemos sido conocidos durante muchos años. No eres ese tipo de persona. He sabido durante mucho tiempo que eres del Louvre. Para mí, no es un problema en absoluto. Así que no necesitas preocuparte de ahora en adelante. Déjame ayudarte a resolver esto juntos. Así que así se siente ser firmemente confiado por alguien. Camelia se conmovió instantáneamente hasta las lágrimas. Ella contó francamente todo lo que sabía. Los terroristas del Louvre quieren obtener fondos de mí. Quieren que traiga riqueza y me una a ellos. Mi madre no. La señora Bail quiere destruirme a toda costa. Ella está trabajando con la gente del Louvre. Un niño nacido en Louvre enviando diamantes al Louvre. Personas que no conocen la verdad. Seguramente creerían esto. Incluso si podemos probar que estuve contigo anoche. Todavía es difícil despejar la sospecha de mi conexión con Louvre. Claude le dijo que no se preocupara, porque aprovecharía esta oportunidad para hacer desaparecer al Louvre por completo, cortando la conexión entre él y Camelia. Camelia se sintió preocupada por sus palabras. ¿Qué pasará con su madre? Claude sintió que había alguna conexión, así que continuó. Observaré cómo se maneja. Este incidente terminará temporalmente, con Sharon siendo ejecutada en el acto. Luego investigaré sobre la situación de tu madre, y comenzaré una investigación formal. Sin duda tranquilizó a Camelia. Ella estaba muy agradecida con Claude, y expresó que ayudaría con lo que fuera. Después de confirmar que aceptaría cualquier cosa, Claude tuvo de inmediato una idea, que quería invitarla a vivir con él. Así podría protegerla. Camelia aceptó alegremente.